Hola chicos, ¿cómo están? A ver, voy a compartir la pantalla. Ese es el Padlet que hice para poder escribirle al profesor Mendoza. Pero ya faltan 3 minutos y solo 2 personas. La verdad, yo creo que han pensado que como en el colegio la última semana es para entrega de notas, ya no asistir. A ver, ¿cómo se compartía? A ver. A ver, les voy a compartir a ustedes para que vayan entrando. A ver, listo. Estuvieron en la mañana ustedes, entonces sé que saben utilizar el Padlet, como todos. En todo caso pueden ir dejando su mensaje y ya lo enseñamos al final. Creo que mejor, ¿no? Porque esperar a que vengan todos. A ver, vamos a poner. Bueno, si estuviste, bueno, si no estuvieron, igual les recuerdo que hacen clic en el más y les va a aparecer un recuadro para poner lo que ustedes quieran decir. Lo que ustedes quieran decir al profesor Mendoza. Yo empiezo. Ya, yo empiezo. Por si acaso ahora sí es público, ya no se pueden enviar comentarios. A ver. Oh. Ya están entrando más personas. Y también el profesor. Bueno, no lo he admitido, pero les decía temprano a quienes estuvieron temprano en la tutoría que bueno, era una tutoría, una explicación y además era una petición, o bueno, una propuesta ya. Y la propuesta era la siguiente, que podamos a través de este Padlet interactivo colocar o dejar un mensaje para el profesor Mendoza. A propósito del cierre de la semana y a propósito de que la fecha de su cumpleaños no le dijimos nada porque recuerdan que ese día tuvo un incidente y no estuvo con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? A propósito de qué soy, dije que podíamos hacer esto. Y por ahí me dijeron, sí, Catherine, sí podemos. Entonces les dije que sea al inicio, porque al inicio usualmente los tomamos unos minutos de espera para todos los demás, y que a la hora de salida, pues el profesor Mendoza suele extenderse, ¿no? Él ahorita está en la sala de espera y creo que si estamos, miren, yo les he enviado el enlace al chat del Zoom ahorita. Tú puedes ingresar sin la necesidad de conectarte a ninguna cuenta ni registrarte en ningún lado. Solamente ingresas al Padlet, pones más aquí en el más y va a aparecer tu cartelito. Israel, Nadine, Marco, que creo que ya saben cómo utilizarlo, podrían hacer un ejemplo. Acá está. Ay, bueno. Gracias, profesor. ¿Ve? Ahí está. Y no sale tu nombre, por si acaso. O sea, no sale la autoría, solamente sale el mensaje. Si te preocupa que salga la autoría, no te preocupes, descuida, no sale la autoría, lo único que sale es el mensaje que has puesto. Entonces, a propósito de que soy, a propósito de que podemos hacerlo, de que es posible y de que estamos descubriendo el Padlet, les he pedido que manden un mensaje.
te puedes unir al enlace que te he mandado por el chat. A ver, te lo vuelvo a mandar. Oye, pero esto se salió. Se salió porque seguramente va a decir que no puedo entrar, ¿qué pasa? Entonces, ¡ay, qué bonito! Ya, entonces, no sabía si ponerlo ahorita o ponerlo a la hora de salida. Esperaba que ingresara más gente. A ver. Ya sé. Ustedes sigan poniéndolo, no lo voy a proyectar todavía. Y pueden seguir escribiendo, no hay problema. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Adrianita, Ana Mariana, Jean-Pierre, Giovanna, Israel, Jennifer, Marco, Melanie, Nadine y, claro, el profesor Mendoza, que ha estado en la sala de espera hace unos minutos, hace varios minutos, y estaba admitiéndolo yo. Bueno, vamos a esperar igual unos 2 minutos más, profesor, para poder empezar la clase. ¿Sí? No hay problema. ¿Cómo está, muchachos? Buenos días. Mientras tanto, los que conocen el Padlet, se podrían ir colocando mensajes así, más de uno, ¿eh? Se puede mandar un montón de mensajes, no se puede mandar solo uno, puedes poner un montón. Vamos a ver, ¿dónde está el Padlet? Ah, aquí está, de nuevo. Hola, buenas tardes para todos los que están ingresando. Les vuelvo a enviar el link de esta... Profesor Mendoza, ¿usted conoce el Padlet? No sé qué es. Bueno, ahora le voy a mostrar. Es una herramienta interactiva bastante ¿Una pizarra virtual? ¿No sé? ¿Cómo? ¿Una pizarra virtual? Sí, es como una pizarra, es muy chévere porque es como un tablero en el que puedes colocar una pregunta y todos los demás comentan en tiempo real. Ya, no lo he escuchado. No se preocupe. Entonces, todos pueden ingresar al enlace. Usted todavía no, pero todos los demás pueden ingresar al enlace que he compartido al chat y colocar ahí, responder ahí. Ya saben que eso no se pone un más. A ver, vamos a esperar a que sigan viniendo. Uy, ya. Adiós, Juan Villano. A ver. Mozambique. Ya, bueno, no sé si vieron ustedes antes de ingresar. Hay un pequeño enlace que estoy compartiendo para que puedan unirse. No necesitas registrarte, no necesitas hacer nada más que hacer clic en el enlace y ahí va a aparecer un cuadro. Te pido que dejes un comentario por ahí. Y ahí ya vamos a enseñarle al profesor Mendoza en qué consiste un Padlet, porque no conoce esta aplicación. No, pero infiero qué cosa es. ¿Cómo? No, pero infiero qué cosa es. Se parece a las viejas pizarras con... cuando uno cumplía años. ¿Cómo? Se parece a las viejas pizarras cuando uno cumplía años. ¿Sí? Ah, es más chévere que una pizarra física. A mí me gusta. Te cuento que ayer me llegó el machote de la tercera edición de mi libro y estoy así desesperado porque me han dicho que tengo 2 días para revisarlo, ¿no? ¿La tercera edición de su libro? Wow. Ya. Ya, chicos. Aquí hay un enlace que les estoy enviando. Les voy a pedir a todos que se puedan unir a ese enlace. No necesitas registrarte, solo necesitas ingresar. Bueno, profesor Mendoza, si usted también puede ingresar al enlace, sería de mucha ayuda. Si no, no se preocupe, yo lo comparto aquí para que lo veamos todos.
A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3. Profesor, hoy queremos regalarle unas palabras. Vamos a ver cómo se ve esto en pantalla completa. Hoy le queremos decir que todo lo que usted puede observar ahí. Y todos los que se acaban de unir pueden seguir enviando mensajes que aparecen automáticamente cuando pones el más. Así que todos los que acaban de unirse, no estuvieron de temprano, hoy queremos regalarles palabras al profesor. Espero verlos. Gracias por las palabras, muchachos. Acá me ponen, dice, espero que nos veamos en San Marcos. Espero que los vea en el curso de estudios generales. Yo enseño también en estudios generales de la universidad. Así que cuando entres a tu primer año. Así que espero tenerlos ahí, que es muy diferente terminar estando en una clase de nivel pre, ¿no? Porque ya no son datos, ¿no? Sino que es más investigación, sino que es, digamos, hablar más extensamente de varios temas, cosas que nosotros tenemos que ver acá en media horita, 10 minutos, lo terminamos tirando clases de clases, hablando, escuchando a los chicos con sus propuestas, sus investigaciones. Así que es muy bacán la universidad. Tiene su parte pesada y Catherine lo puede terminar afirmando. San Marcos es muy pesado con respecto a los trabajos, la investigación, porque es una universidad de prestigio y termina siendo muy exigente, pero eso es lo que todos queremos, ¿no? Que sea su objetivo, ¿ya? El profesor Panchito, yo estoy siempre muy cariñoso que me den Panchito. Yo me voy a cambiar mi nombre, me voy a poner Pancho. No me identifico con Francisco. Sí, profesor, espero que no me jalen cursos. No, yo no jalo, yo los llevo a vacacionales, ¿no? Bueno, profe, le han puesto acá cositas. Dice, profe, me han contado que usted le va a quitar el trabajo, profesor Mestanza. No, Mestanza es mi amigo. Mestanza lo conozco ya años, ya. Oh, los miércoles alegra el día con la clase, profe. Mestanza ha hecho plata con mis libros, así que la mitad de su patrimonio es mío. Mire, el profesor Mendoza es el mejor profesor de historia del Perú que tuve en mis clases en el colegio, no prestaba atención, con usted sí. Gracias por todas las palabras. Ahora, la cuestión... Profe Ibarra, ya que está en la pre. Todo el mundo me plantea lo mismo. No, o sea, si fuera así, ya estaría vendiendo las vacantes, 20,000 soles por vacantes, pero no se puede. No se puede. Y aparte, yo hago preguntas para los exámenes de la pre, pero nos terminan poniendo un acuerdo de confidencialidad que si no lo cumplimos está así con demandas legales y todo lo demás, así que es bien pesado de intentar hacer todo eso. Ni loco me voy a meter con la universidad, aparte yo vivo de la universidad. Dice Israel, dice, solo diga la cifra. No sé, lo justo por inbox, sexo por inbox. Panchito de la presidencia. Pero en algún momento me van a terminar viendo postulando algún cargo. Espero que no me vean con alguna ropa de rayas, ¿ya? Porque sí creo que el Perú necesita un montón de cambios, pero necesitamos partidos, ¿ya? Se tiene que trabajar partidos, así que no es una cuestión de solamente algún caudillo que quiere llegar al gobierno como los que tenemos ahora, seguramente muchos con varias buenas intenciones, pero así no vamos a terminar cambiando el país. Uno de los temas para que entiendan eso es reformas borbónicas, ¿ya? O sea, hay un sistema de corrupción que para que el gobierno lo cambie tiene que venir con la pierna muy en alto, pero tiene que tener su propia gente. Si no es así, no vamos a terminar cambiando el país. El Perú es un país muy complejo, ¿ya? Lo van a ver en las realidades en las que les toque trabajar, ya seas como doctor, como médico, como ingeniero, como abogado, como comerciante, como lo que sea, te vas a dar cuenta que el Perú es un país muy complejo, ¿ya? Con además, mucha reticencia de la gente tiene miedos a que lo estafen, a que lo engañen, como que ya estamos molestos de eso, pero todavía sigue ese malestar, ¿ya? Pero tarde o temprano Israel apareceré por ahí, así que recuerden este rostro y estos nombres. En algún momento creo que es un objetivo particular que tengo.
¿Qué cargo? No O sé. sea, muy pronto van a poder decir, ese Ese corrupto, candidato, ese ese fue mi corrupto, profesor. ese corrupto fue mi profe. Yo lo conocí en algún momento. Yo lo conocí antes de que pasara al lado oscuro. Sabía Odebrecht. que era mi profesor. Bueno, en el lado oscuro yo ya estoy, así que. Ay, no, profesor, esas son algunas palabras que queríamos regalarle porque es hoy. Queríamos darle unos mensajitos. Yo sé que los chicos le tienen mucha estima y reconocen la calidad de docente que es usted, ¿no? Y que, bueno, desde hace años atrás, cuando me enseñaba a mí, yo ya conocía, ¿no? Entonces, así, generación tras generación, usted va. 25 años cuando le enseñé a Catherine atrás. Ella lo niega, ella lo niega. Pero, No han sido 25 años, han sido hace unos cuantos años atrás, que ha sido mi profesor de Historia Universal. Eh, bueno, el compromiso que siempre mostraba con todos los alumnos para que estén atentos en clase, para que lo escucharan, para que aprovecharan las clases. Entonces, ese mismo compromiso, esa misma responsabilidad y esa misma y yo dedicación. extraño fuertemente las clases físicas, ¿no? No es lo mismo, es otro sentir, es otra vibra. ¿Ya? Te lo juro, es otra vibra. O sea, tú ya ves la cara del chico y sabes por dónde ir, por dónde no ir, qué broma hacer, qué broma no hacer, etcétera, ¿no? Pero Katy pasó por 4 ciclos, no, Katy pasó por 8, ya es lo que tú crees. Claro que no, yo hice Y solo un 8 ciclos anual. y 7 semestrales. Pero No, no más, hice ningún semestral, hice un anual completo y ya. un repasito. Incluso un mes me retiré de la academia y regresé. O sea, hice 11 meses. Hice 11 meses. Y Y además ya. yo con Katy nos hemos cruzado en la biblioteca de no, en la sala de Sí, lectura, en la sala en la sala de de lectura la de tu facultad, Facultad de ¿no? Letras. Ujú. Claro, sí, sí me acuerdo, profe. Sí, porque Me es la acuerdo única, aquella ocasión. es el único lugar donde uno puede leer tranquilo en toda la universidad, porque toda la gente la presta en todos lados y haciendo bulla. Sí, pues, sí. Sí, sí me acuerdo, profe. Y también ustedes lo van a poder vivir, chicos, cuando alcancen el ingreso. Van a poder encontrarse con sus profesores más queridos. Así es. Y Y eso ya va a bueno, por ser, ahí también que se encuentren en los pasillos con el profesor Mendoza. eso ya va a ser entre finales de abril y mayo que vienen sus exámenes, así que a darle con fuerza, muchachos, con mucha fuerza. El tiempo queda poco, ¿no? Porque ya estamos finales de febrero. Hace 4 meses que comenzamos, o casi 5. Faltaban todavía, faltan cuántos meses, ahora ya falta cada vez menos. Así que a redoblar esfuerzos, a redoblar tiempo, a redoblar las ganas de querer estudiar. Yo siempre menciono, y eso se lo dije el primer día de clase y en algún momento se lo he hecho recordar, el principal enemigo de ustedes para ingresar a la universidad ya no es el compañero tuyo que va en la misma carrera, eres el tiempo que terminas dedicando, ¿ya? Dice, profe, con usted dudo mi intelectualidad. Profesor, los mensajes están cada vez volviendo más íntimos, creo, más íntimos. Ay, qué buena, ya. Yo creo que ya lo Bueno, dudabas de antes, ¿no? Simplemente ahora lo ha reafirmado. voy a compartir nuevamente el enlace del Padlet. Pueden seguir dejando sus mensajitos por interno, porque esto tal cual lo voy a descargar para compartirlo con el profesor También Mendoza y se lo lleve. te va a mandar mi código del Yape también, entonces, ¿para qué? para, para, para que se lo lleve de recuerdo. Así es, para que Listo. hagan sus abonos, sus aportes. Bueno, dejamos de compartir, profesor, en las palabritas que queríamos regalarle. Gracias a todos, muchachos, por las palabras. Espero haber cumplido sus expectativas ya como profesor. Y espero que todos, así de corazón, todos puedan ingresar a la universidad. Si no es ahora, porque te faltó algo, ya porque te faltó algo y terminaron faltando algunos puntos, algunos cursos, algunos temas, algunas debilidades que tuviste para poder estudiar, pues eso se va a terminar manteniendo o siempre haciendo y esto es algo que tienes que aprender en tu vida, ¿no? Tienes que aprender a hacer una evaluación ex post, se diría en los proyectos de investigación, o tendrías que hacer simplemente una autocrítica. ¿Qué cosa hice bien? ¿Qué cosa no hice bien? ¿Qué cosa pude haber hecho bien, pero fallé en el camino por algún factor?
salud, familia, dinero o simplemente desgano. El estrés de estar encerrado en la casa o no querer estudiar tercamente un determinado curso, poner la cruz a un profe y decir este curso no lo estudio más. Son cosas que no se pueden hacer, ni ahora ni en la universidad. En la universidad te vas a encontrar profesores muy buenos, que te van a alentar a estudiar, que tú vas a querer investigar, y otros que son muy malos, pero malos, ya malísimos. Y te va a tocar investigar por tu cuenta, o cambiarte de aula, o ir a alguna facultad a escuchar a otros profes que son unas eminencias. Que la universidad no solamente es la carrera que termines tú estudiando, ¿ya? La universidad es eso, es un universo del conocimiento. Anda a seminarios, relaciónate, haz amigos en la facultad diferente a la tuya, en todos lados, haz redes, porque esas redes y esos amigos van a terminar ayudando mucho, ¿ya? Van a ser amigos en particular y van a terminar siendo aliados cuando tú quieras hacer algo. Estás en San Marcos, entra política, ya entra política. No a la politiquería absurda, ya que tú mismo te vas a dar cuenta, o en algún momento si ahí tienes mi nombre, me vas a poder consultar en algún momento en el Face o en el WhatsApp, no sé. Y yo le voy a decir por ahí entra, por acá no entres, etcétera, ¿no? Pero empápense de la universidad, empápense de la universidad. Y otra cosa, que si no lo vuelvo a ver, es aprendan idiomas. ¿Ya? Es una de mis barreras que no hice, ¿ya? Y que hasta ahorita siempre estoy con, ya lo voy a hacer y nunca lo hago. Aprendan idiomas, aprende inglés básico, ya, si puedes, aprende un par más, ya, quechua sería excelente, ya, excelente, y más si vas a ser ingeniero, sobre todo, ya, pero aprende inglés, aprende quechua, aprende francés, aprende italiano, aprende chino, aprende todo lo que puedas aprender, ya, mientras no tengas algunas responsabilidades diferentes, aprende todo, ¿ya? Utiliza bien tu tiempo, ¿ya? Utiliza bien tu tiempo, ¿ya? De eso uno siempre puede hablar sobre los errores que ha cometido, ¿ya? Y que los demás no lo hagan. Así que distribuye bien tu tiempo, trabaja para ti, estudia para ti, vive para ti, ¿ya? Así que ordena tu mundo en base a tus objetivos. Y eso también es una cuestión importante. Yo conversaba, así como Catherine, por ejemplo, es una persona con la que converso, yo también he tenido muchos alumnos que luego se han hecho mis amigos, ¿ya? Mis amigos. Yo tengo una amiga que ya terminó la carrera este año, y me dice, no sé cómo hacer mi tesis, no sé por dónde avanzar, pero está estudiando su carrera y está estudiando como 4 o 5 diplomados, pero que no tienen nada que ver con lo que ella estudia. Entonces le digo, pero primero lo que tienes que hacer es define hacia dónde vas. Y eso tienen que definirlo muy bien ustedes. Hacia dónde vas, ¿ya? Si quieres estudiar derecho, bacán. En el tiempo vas a tener que definir qué derecho, ¿ya? Derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho empresarial, derecho internacional. Y cuando decidas algo, todo lo que vayas estudiando tienen que ir a ese objetivo, a terminar nutriendo tu currículum, ¿ya? Porque va a haber mucha competencia, hay mucha competencia, va a haber mucha competencia cuando estés en el mercado, si lo queremos poner así. Pero a ir moviéndose en base a eso. Siempre vas a tener gente con la que puedas consultar, padres, amigos, profesores, siempre, siempre, siempre. Así que los que quieran me pueden agregar al Face y hacer las preguntas correspondientes, no sobre tu test de responsabilidad, tú eso ya es una cuestión de decisión personal, pero para lo que yo pueda terminar sirviendo, muchachos, a la orden, a la orden. Así que vamos a empezar ahora sí con la clase, porque si no, termino a las 5 de la tarde. Así que permíteme, Caticita, compartir, por favor, la pantalla. Ya está, profesor. Ya. Vamos a verlo. Ya. Ya, muchachos, ahora vamos entonces a la parte final del curso. La clase anterior terminamos el avance hablando del gobierno de Juan Velasco Alvarado. ¿Ya? Le decía que Velasco, o sea, en el siglo XX le decía que habían 3 presidentes muy controversiales, presidentes que van a ser muy queridos por parte de un sector de la población y muy odiados por otro sector de la población. 2 de ellos ya lo hemos visto, uno es Leguía, el otro es Velasco, y el tercero es Fujimori, que hasta ahorita sigue siendo un personaje influyente, ya no directa, pero sí indirectamente en la vida política nacional a través de su hija, ¿ya? Así que justo el día de hoy nos corresponde ver un periodo bastante complicado, un periodo que va del año 75 hasta el año 2001. Tenemos 26 años que hacer, tenemos
4 o 5 gobiernos por terminar trabajando y vamos a ver poco a poco lo que sucedió en esta etapa. A ver, primero recordemos un poco la parte final del gobierno de Velasco. Te decía que en 1973 hay un evento internacional que va a terminar siendo muy crítico y ese evento termina siendo el cuarto conflicto árabe-israelí o la guerra del Yom Kippur. Los países que anteriormente habían sido atacados por Israel en la guerra anterior, Siria, Jordania y Egipto, decidieron un ataque en conjunto por norte, este y sur hacia el territorio israelí. La idea era desaparecer del mapa a este país judío, pero no le fue bien. Atacaron de manera digamos así, inesperada a Israel durante una fiesta religiosa, que es la guerra del Yom Kippur, el perdón de los pecados, pero Israel logró recomponerse rápidamente del ataque, reorganizó sus fuerzas, botó a los enemigos de las fronteras y comenzó a intentar invadirlos. Es así que Arabia, mayor productor de petróleo del mundo, que anteriormente ya había amenazado con dejar de vender ese recurso a nivel mundial, ahora ya no amenazó, lo dejó de vender. 5 años. A eso se le llama la crisis de los energéticos. Le dije la vez pasada que van a haber países muy beneficiados con eso. Un país muy beneficiado, un país perjudicado va a ser Estados Unidos y los países de Europa Occidental. Países industrializados con una gran cantidad de automóviles en su mercado y que requerían del petróleo como combustible para poder movilizarse. ¿Qué pasó? Ante la escasez del petróleo, la gasolina, subió a nivel mundial. El gran beneficiado fueron dos países, la Unión Soviética, que comenzó a venderle combustible a Estados Unidos y a Europa Occidental, ganando mucha plata, tentando, a mí me gusta llamarlo así, así está en mi libro además, en su prosperidad falaz. ¿Ya? Así como nosotros tuvimos mucha plata, pero igual ni lo gastamos en tonterías, lo mismo hizo la Unión Soviética en aquel momento. ¿Ya? Pero el otro país que se beneficia y mucho es Venezuela. Por eso es que también va a haber una gran migración de todos los países o toda la población de América Latina hacia Venezuela, porque tenía un montón de plata, ¿ya? Un montón de plata. Pero países muy perjudicados vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque recuerden que el gobierno de Velasco terminó estatizando un montón de empresas extranjeras y la que más destacaba eran las empresas mineras. Y nuestros minerales principalmente eran vendidos al mercado norteamericano. Estados Unidos prioriza la compra de petróleo, reduce la compra de minerales y nuestras exportaciones ¡pum!, terminan cayendo. Los ingresos del Estado bajan, no puede pagar tantos salarios, porque no se olviden, recuerden que con las estatizaciones, los ingenieros y los obreros de las industrias eran precisamente trabajadores del Estado y estos salarios eran muy elevados. Así que además de pagar alcaldes, congresistas, doctores, policías, militares, profesores, etcétera, se terminó teniendo una hiperburocratización, ya, la cual el Estado no podía mantener. ¿Qué hizo Velasco? Tuvo que agachar la cabeza y pedirle a los Estados Unidos préstamos, ya, préstamos. Y en ese momento nuestra deuda externa se va a terminar multiplicando, pasando de 1.000 a 10.000 millones de dólares cuando acaba el gobierno velasquista. Velasco va a llegar al momento, sobre todo inicio del año 75, en que no va a poder soportar más los subsidios, el control del precio de los productos, y comienzan a haber paquetazos, el precio de los productos comienza a subir violentamente, y esto genera protestas en las calles por hambre, porque no hay alimentos, los policías hacen huelga, la gente termina saqueando ya mercados y tiendas, etcétera, aparece vandalismo, los militares salen a la calle a meter bala, la situación se puso muy, muy, muy complicada para el gobierno de Velasco. Para agosto del año... y hay un evento en particular que creo que la vez pasada no te comenté. Velasco pierde una pierna, pero le cortan una pierna. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La historia oficial dice esto, que hubo una reunión de militares en el Palacio de Gobierno y un militar saca su arma y la rastrilla, hace este movimiento. Pero cuando hace este movimiento lo hace así para abajo y había una bala en la recámara y ¡pum!, le cae en la pierna a Velasco. Profesor, ¿y ahí qué pasó? Bueno, lo que pasa es que Velasco no sabía que tenía, siempre se me olvida el nombre, de esta enfermedad que tiene mucho azúcar en la sangre. Si alguien me olvida, porque siempre me olvido de ese nombre, ¿ya? Diabetes, creo. Sí, diabetes, diabetes. Tenía diabetes y el problema era que no permite una buena coagulación de la sangre. Problema, se le comienza a gangrenar la pierna, se le comienza a infectar y tuvieron que cortarle para evitar precisamente la gangrena. Velasco además tuvo un aneurisma, se le revienta una pequeña vena en el cerebro y termina quedando un poco lerdo. Entonces ahora ya no era el mismo Velasco de antes, ya no era el Velasco activo, fuerte, que estaba en cada municipio y bajaba a cada provincia y estaba viendo todo lo que pasaba. Era un Velasco en silla de ruedas, sin una pierna, un poco atontado. Y esa era la imagen del gobierno ahora, ¿no? Un gobierno en crisis. Aprovechando esto, en agosto del 75, un grupo de militares
más conservadores, o sea, no tan reformistas como la gente que estaba con Velasco, va a dar un golpe de Estado desde Tacna. Se le llama el Tacnazo, se le suele llamar así. O sea, no es un golpe de Estado armado, simplemente que Morales Bermúdez a la cabeza de estos oficiales va a terminar planteando que, de acuerdo a la ley militar, ¿ya? Si un militar en actividad termina teniendo problemas de salud que no le permiten desempeñar su trabajo, pues simplemente pasa a retiro. Entonces, a Velasco lo retiraron de las Fuerzas Armadas y por lo tanto el oficial de mayor rango, Morales Bermúdez, asume el control del gobierno. Y aparece la segunda etapa del gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Con Francisco Morales Bermúdez y el Plan Tupac Amaru, que muchos terminan planteando que es una etapa de desestructuración de las reformas de Velasco. Y esa es la verdad, ¿ya? No es contrarrevolucionario, no, simplemente es, él desestructura, desmonta lo que Velasco estaba haciendo. La reforma agraria, por ejemplo, continúa, se siguen quitando tierras a los hacendados y a los comunales, por si acaso, ¿ya? Pero ya no se va a terminar teniendo la misma radicalidad con el tema industrial, con el tema de la libertad de expresión, etcétera, ¿ya? Ahora, el gobierno de Morales Bermúdez hereda de Velasco no solamente un estado grande con un montón de empresas y una situación económica complicada, porque la crisis internacional continuaba. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace Morales? Morales tuvo que ir ya no a Estados Unidos, sino al Fondo Monetario Internacional, estirar la mano y pedir préstamos, como le estaban haciendo muchos países. El Fondo Monetario le puso las cosas bien en claro a Morales Bermúdez. Yo te presto plata siempre y cuando tú cumplas, ya tú cumplas un modelo económico liberal. Recuerden esto, ¿eh? ¿Qué implica un modelo liberal? Que el Estado no interviene en el control del precio de los productos, ni en el control del precio de la moneda nacional, no establece subsidios y termina comprometiéndose a pagar el 10% del Producto Bruto Interno, o PBI, como parte del pago de la deuda. Si cumples eso, yo te presto plata. Y es lo que hizo el gobierno de Morales Bermúdez, ¿ya? Así que entre los años 75 al año 80, los préstamos del Fondo Monetario Internacional van a ser permanentes. Pero repito, con las condiciones que te he mencionado. ¿Qué pasaba? ¿Ya? ¿Qué pasaba? Digamos así, como el gobierno ya no tenía que dar subsidios, el gobierno ya no tenía que seguir poniendo plata. Vamos a poner que un tarro de leche, ya un tarro de leche cueste realmente 12 soles, ya 12 soles. Pero tú te ibas al mercado y costaba 3.50, ya 3.50. Si el gobierno ya no iba a terminar haciendo subsidios, entonces mañana el precio del tarro de leche en el mercado debería estar 12 soles. Pero si se hacía eso, pues la gente iba a terminar sufriendo un duro golpe en el bolsillo. El gobierno Morales hizo algo bien bacán, ¿ya? Podríamos estar eso. Yo he investigado el gobierno Morales muchísimo, porque de ese tema es que yo trabajo la tesis que estoy sacando. Entonces, ¿qué pasaba? El gobierno de un momento a otro terminaba diciendo alza en los salarios, ¿ya? Del salario mínimo vital. Pero la gente no se alegraba, la gente lloraba cada vez que pasaba esto, porque sabían que si hoy día te subían el salario, mañana subía el precio de los productos. Y no subía 20 céntimos ni 30 céntimos, terminaba subiendo 200%, 300%, 400% el precio de los productos. Eran muy fuertes las subidas y eso se le llama paquetazos, ¿ya? Paquetazos. Ahora, en julio de 1977 ya se terminó produciendo algo. Fueron tantos los paquetazos que el gobierno fue haciendo que las organizaciones populares, llámense la CGTP de los obreros, el SUTEP de los profesores o partidos como el APRA y otros sindicatos, terminaron planteando un paro general, ya un paro general en julio del año 77. Ese paro general no fue para nada simple, fue muy, muy violento. Y ese paro general terminó generando enfrentamiento de, repito, la población organizada contra policías y militares, muertos de ambos bandos. Y fue tanta la violencia que el gobierno de Morales Bermúdez tuvo que comenzar a retroceder. ¿A qué me refiero con eso? Después de esta huelga nacional con un montón de muertos, el gobierno va a terminar planteando el retorno progresivo de la democracia, es decir, que los militares iban a salir del gobierno, ¿ya? Que iban a salir del gobierno. Y para poder hacer ello, se terminó convocando a una asamblea constituyente como la que está acá con la imagen ya de un envejecido Víctor Raúl Ayala Torre. ¿Qué cosa es una asamblea constituyente? Ya lo hemos utilizado antes de término. Una asamblea constituyente es como un congreso, pero cuya función es hacer una constitución. Ya una constitución. Esa asamblea constituyente no iba a hacer leyes para el día a día en el gobierno. El gobierno seguirá siendo dirigido por los militares, pero ustedes van a hacer una constitución que se aplicará cuando los civiles vuelvan al poder. Esa asamblea constituyente tuvo como los tres personajes con mayor cantidad de votos a Ayala Torre del APRA,
Luis Bedoya Reyes del Partido Popular Cristiano, y Hugo Blanco, el que había terminado dirigiendo la protesta de los campesinos en la selva del Cusco en el año 62, ¿ya? Por un partido llamado FOSEP, el Frente Obrero Campesino Estudiantil del Perú, partido de izquierda, como los muchos que surgieron para este proceso electoral, y la izquierda tuvo muchísimos votos, ¿ya? Esta asamblea constituyente, ya del año 78, terminó estableciendo, o hizo su trabajo y sacó su constitución, la constitución de 1979 en el Perú, que ha sido preguntas antes de Historia del Perú y Educación Cívica. Los dos cambios más importantes de la Constitución del 79 están ahí. El derecho a la ciudadanía, el derecho al voto. El derecho al voto tuvo dos cambios, ¿ya? Uno, antes de esa Constitución votaban los mayores de 21 años. A partir de ahora votaban los mayores de 18. O sea, había un grupo de jóvenes más que iba a terminar teniendo derecho al voto. Y además de eso, después de casi 80 y tantos años, ya los analfabetos iban a tener derecho al voto también, ¿ya? Ahora, hay algo que no se dice, ya algo que no se dice, pero que se negoció por debajo de la mesa, ¿ya? ¿A qué me refiero? Es política, es política. Los militares sabían que tanto en la época de Velasco como en la época de Morales habían cometido asesinatos, medidas ilegales, robos, corrupción, etc. Los militares llegaron a un acuerdo con los civiles que iban a llegar al poder. ¿Cuál fue el acuerdo? El acuerdo fue: número uno, ustedes civiles llegan al gobierno y no van a hacer ni una investigación, ya, ninguna investigación sobre los actos de corrupción que han sucedido en el gobierno militar. Y no se hizo. Segundo, en el gobierno van a haber 4 o 5 ministerios militares. Iba a haber Ministerio de Guerra, es decir, un ministro del Ejército, Ministerio del Aire, Ministerio de la Fuerza Aérea, Ministerio del Mar, Ministerio de la Marina y Guerra del Perú, Ministerio del Interior, ya, el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. ¿Ya? 5 militares sentados en las reuniones del gobierno, ¿ya? Porque van a ser ministros. De tal manera que los militares van a tener un gran peso político una vez que el gobierno pase a manos de los civiles. ¿Ya? Pase a manos de los civiles. Bacán. Otro dato que está por acá y que a mí me interesa, porque insisto, es parte de mi tesis de trabajo, termina siendo este de acá: la libertad de expresión restringida. Velasco había establecido la entrega de los diarios de oposición a gente que fuera cercana al gobierno velasquista para que no lo critiquen. Más con la huelga, más con la nueva ley de prensa de 1974. Morales Bermúdez mantuvo a los diarios como El Comercio, por ejemplo, que hicieron pro-gobiernistas, al igual que La Prensa, al igual que Extra, que Expreso, lo siguieron manteniendo bajo, digamos, una alianza con el gobierno, pero terminó permitiendo de que algunas revistas con una cantidad limitada de tiraje o publicación terminen circulando, ¿ya? Terminen circulando. Esas revistas van a comenzar a hacer críticas al gobierno de Velasco. Está la revista Marca, ABC, XX, así se llamaba, no triple X, XX nada más, ¿ya? Está, por ejemplo, Caretas, y una que a mí me gusta que se llama Monos y Monadas, que hacía caricaturas sobre los personajes del gobierno, criticándolos muy fuertemente, ¿ya? Pero vamos a terminar con esto. Para el año de 1979 se convoca ya a proceso electoral para abril de 1980. Quien debía ganar esa elección era Víctor Raúl Laya de la Torre, que ya venía teniendo, o ya tuvo una alianza antes con los industriales, con los hacendados, y una alianza con Morales Bermúdez. Pero más al lado, Laya de la Torre, la fecha en la que ya iba a tener el gobierno sin mayores problemas, fallece. La muerte de la Torre significó también una división del APRA, ¿ya? El APRA era un partido que durante 55 años había tenido un solo líder, y ahora a su muerte iban a haber muchas disputas por el poder, ¿ya? Eso debilitó al APRA en su candidatura a la presidencia del año 80. Quien llegó a ser el candidato vencedor fue Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? El mismo que había salido del gobierno producto del golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. Fernando Belaúnde no había participado, su partido, Acción Popular, no había participado en las elecciones para la Asamblea Constituyente, porque Acción Popular decía que no puedo terminar avalando al gobierno militar con mi participación en estas elecciones porque ellos rompieron la democracia, ¿ya? Entonces esa imagen de mantener su firmeza va a terminar siendo importante para que Belaúnde termine siendo electo presidente de la República en el año 80. A diferencia de su primer gobierno, donde tuvo una fuerte oposición del APRA y los odriistas, Belaúnde va a tener una alianza con el Partido Popular Cristiano de Luis Bedoya Reyes y va a tener la mayoría en el Congreso.
O sea, digamos así, que Belaúnde no tendría problemas para poder gobernar. Tiene el poder ejecutivo, tiene el poder legislativo. Ya no se podría quejar de que no le permiten ya tomar las medidas que le corresponden. Además, Belaúnde termina impulsando nuevamente ya que la gente puede elegir a sus alcaldes, el retorno a la democracia para la elección de los alcaldes en los municipios. Y en el año 80, en muchas partes del país, la gente escoge como alcaldes a miembros de Acción Popular. En Lima, en el año 1980, la gente escoge como alcalde a Eduardo Orrego. Eso ese pata nunca lo he escuchado. Sí, es que es un pata que salió sin pena ni gloria. Es un buen alcalde, Eduardo Rego, ¿ya? Pero no era un alcalde para esa época, vamos a ponerlo así. Eduardo Rego llega al municipio de Lima y termina haciendo un diseño, él era arquitecto como Belaúnde, y hace un diseño de la ciudad de Lima para hacer dos cosas. Primero, carreteras y pistas muy anchas, pensando precisamente en lo que se venía, que terminaban siendo el crecimiento del parque automotor. Pero además de eso, terminaba diseñando la formación de distritos o de asentamientos humanos en zonas específicas para que se pueda organizar el crecimiento de la ciudad de Lima. ¿Cuál es el problema? Tiene el diseño en el plano. ¿Sabes qué cosa es lo que falta? Plata, ¿ya? Plata. Todas las demás pistas que se han hecho después de Orrego, la avenida Universitaria, por ejemplo, el trébol de Javier Prado, donde está el Jockey Plaza, y la avenida Caquetá, etcétera, ¿ya? Todas las demás construcciones fueron hechas por las ideas de Orrego. Pero el problema no era ese. ¿Por qué digo que no era para su tiempo? Porque el problema que el Perú y Lima venía teniendo era otro. Producto de la reforma agraria que la vez pasada te comenté, les dije que solamente el 24% de los campesinos se vieron beneficiados. Los que no recibieron beneficio de la reforma agraria, muchos migraron y muchos llegaron a Lima. Lima tenía un gran bolsón de pobreza y te dije, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Tablada de Lurín, ¿ya? Tablada de Lurín, ¿cuál más? San Juan de Miraflores, ¿ya? Barrio de ustedes, termina siendo precisamente el lugar donde había una gran concentración de población y poco trabajo. Así que la gente se terminó dedicando a ser ambulante, la gente comenzó a tener o no tenía empleo o era subempleada sin beneficios o derechos laborales, etcétera. Ese era el problema del país, ¿ya? El subempleo, los altos niveles de desnutrición de los niños, y es un problema que Orrego no estaba pensando en los carros que iban a terminar llegando. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? En el año 83, ya en el año 83, la gente escoge como nuevo alcalde de Lima a Alfonso Barrantes Lingán, líder de un grupo, de una organización llamada Izquierda Unida, cuya principal característica fue el programa de vaso de leche, ¿ya? Por la cual se pensaba darle a los niños pobres de la ciudad de Lima 2 vasos de leche al día para terminar reduciendo los niveles de desnutrición en los niños menores de 5 años, lo cual es importante para que puedan generar su desarrollo neuronal. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que no había plata, ¿ya? Así que por lo menos se le dio 1 vaso de leche al día. Era solamente un paliativo, pero no era una solución, pero estaba más ligado al tema social, se comprendía más la realidad de lo que estaba pasando. Un dato más, ya un dato más con Belaúnde, que ha sido pregunta de examen de admisión. La primera medida que Belaúnde hizo cuando llegó al gobierno fue esta de acá, la devolución de los medios de comunicación o de prensa a sus antiguos dueños. O sea, fue la primera medida en su primer discurso como presidente. ¿Por qué lo hizo así? Porque Belaúnde lo que estaba planteando era el retorno a la democracia. Y en la democracia existe la libertad de expresión. Belaúnde decía, los que me quieren criticar, critíquenme, no hay ningún problema, yo lo acepto porque es parte de la democracia. Bueno, se mostraba como un presidente demócrata, repito, pero la realidad del país era otra, otra. En el aspecto político va sucediendo eso, pero vamos a ver otros aspectos más. En el plano, ya, en el plano económico, ya, en el plano económico, sucedió esto que está acá. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Belaúnde va a seguir recibiendo préstamos del Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Y para eso el gobierno va a terminar manteniendo medidas liberales, pero liberales ortodoxas, como lo había hecho Morales Bermúdez. ¿Qué significa ortodoxo? Aquel que sigue al pie de la letra de las leyes. Es decir, Belaúnde, ¿qué es lo que va a hacer? Belaúnde va a seguir pagando el 10% del PBI como parte de la deuda externa, no va a intervenir en el control de precios, etcétera. Va a permitir que empresas nacionales y extranjeras se puedan formar y demás, y demás. Pero hubo un problema. Para 1983 se produce la crisis de la deuda latinoamericana. Te explico, ya te explico. Para ese entonces el presidente de los Estados Unidos se llama Ronald Reagan, ¿ya? Y Ronald Reagan termina desarrollando lo que muchos llamaron como la Segunda Guerra Fría o el retorno de la Guerra Fría. Relaciones muy tensas con la Unión Soviética
y donde Reagan lo que terminó priorizando es el apoyo a los países socialistas que querían separarse del dominio de la Unión Soviética. Por lo tanto, al preocuparse más de los países de Europa del Este, como Polonia, por ejemplo, se preocupaba menos de las inversiones sobre América Latina o la compra de sus materias primas. Como nuestras exportaciones cayeron, nuestros ingresos también, si caían los ingresos no teníamos plata, si no teníamos plata, ¿cómo pagamos el 10% del PBI? Eso hizo que, al no pagar, el Fondo Monetario comenzó a anudar los préstamos. Y una economía que dependía fundamentalmente de los préstamos externos terminó generando una caída muy fuerte. Va a haber un proceso inflacionario, lo que hizo que al final el gobierno de Belaúnde tuvo que sacar de circulación la moneda que terminaba siendo los pesos y terminó creando una nueva moneda que es el INTI, que es más conocida en la época de Alan García. Es parte de lo que está sucediendo. Pero habían otros eventos más. Año 1981 se produce la llamada Guerra del Falso Paquilla. Profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que un grupo de militares estaba patrullando la frontera con el Ecuador y terminaron encontrando algo, que en la zona peruana había una base militar con bandera ecuatoriana que tenía el rótulo de Paquilla. Los militares terminaron viendo sus mapas y se dieron cuenta de algo, que Ecuador tenía una base militar llamada Paquilla. Entonces ellos se preguntaron, o nosotros cruzamos la frontera y estamos en el Ecuador, o ellos han terminado creando una base militar en nuestro territorio. Se terminó mandando la información y el Lima dijo, no, nos han invadido. Así que por lo tanto le hicimos la guerra al Ecuador por la invasión que nos habían hecho, por la base militar falsa del falso Paquillo. Profesor, y en esa guerra, ¿qué pasó? Le pegamos bien duros a los ecuatorianos, pero le pegamos pero horrible, ¿ya? Y le pegamos horrible, ¿por qué? Porque durante la época del gobierno de Velasco se había comprado armamento ante una posible invasión norteamericana o una guerra contra Chile. Así que por lo tanto pegarle a Ecuador era pan comido, ¿ya? Y se le pegó rapidito. Argentina tuvo una guerra con Inglaterra, ya por la isla de las Malvinas, y el Perú le terminó vendiendo aviones, ya tucanos de construcción francesa, a bajo precio, a los argentinos. Pero no intervenimos directamente en la guerra, pero sí indirectamente con esta venta de armas a muy bajo precio. Cuando digo bajo precio es que si un avión costaba 2 millones de dólares, se los terminamos vendiendo por 2.000 soles, ¿ya? O sea, solamente para decir que hubo una transacción comercial, no es que yo sea medio Argentina para que Inglaterra no nos haga la guerra a nosotros, pero fue parte de la situación de la época. Pero había un problema mucho más grave y que es el gran problema de toda la década de los 80. Sendero Luminoso, ya, Sendero Luminoso. En la fecha en la que se está realizando el proceso electoral donde Belaúnde va a ser elegido presidente, en una localidad llamada Chuschi, ya, Chuschi, en Ayacucho, se termina produciendo la quema del material electoral de esa localidad. Cuando se le pregunta a los militares, que eran los que digamos defienden que el proceso electoral se haga limpiamente, los militares van a decir que no, seguramente ha sido un grupo de personas que están en contra del retorno a la democracia que han actuado de esa manera. Bueno, ese fue la primera acción de lo que Sendero llama como el ILA, el inicio de la lucha armada, ¿ya? El inicio de la lucha armada, pero no se le hizo mucho caso. Semanas después aparece en el centro de Lima, uh, en varios postes de alumbrado público, aparecen perros muertos colgados del cuello de postes, ¿ya? De postes. Y en el pecho aparecen con cartelitos que decían Deng Xiaoping, ¿ya? Deng Xiaoping. Profesor, ¿quién es Deng Xiaoping? Deng Xiaoping era el gobernante de China a la muerte de Mao Zedong. Y los senderistas terminaban siendo maoístas. Y Deng Xiaoping, por lo tanto, era un traidor que había terminado permitiendo la apertura del mercado chino al capitalismo extranjero, sometiendo al pueblo chino, ¿ya? Entonces, lo que ellos estaban poniendo simbólicamente era la muerte del perro Deng Xiaoping. Deng Xiaoping debe morir como un perro, por eso lo terminaban poniendo colgado. La gente en Lima, ya la gente en Lima decía, oh, ¿por qué matarán perros con nombre de chino? ¿Acaso será el dueño de algún chifa que no ha querido pagar su dinero, su cuota a la mafia china y por eso le están amenazando? ¿O al no estar el dueño del chifa le han dejado ahí la presa para el chaufa? ¿O qué será? Ya, ¿qué será? Pero la gente creía que era un grupo de loquitos. Mientras tanto, Sendero ya comenzaba a actuar. ¿Qué estaba haciendo Sendero? Sendero en las provincias de Ayacucho, pero en las zonas rurales sobre todo, en las zonas más alejadas, comenzaron a matar a autoridades del Estado, alcaldes y jueces, y los reemplazaban con gente de Sendero Luminoso, pasando a tener el dominio de las regiones. Sendero, es más, había comenzado a actuar desde hace una década atrás. En la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, el director o decano de la Facultad de Educación
era Abimael Guzmán Reynoso, que lo llamaban shampoo, ¿ya? Así le decían en la universidad, porque te lavaba la cabeza, ¿ya? O sea, te cambiaba de ideas. Pero Abimael Guzmán había preparado un grupo de estudiantes, ¿ya? Que en el verano se iban, en las vacaciones se iban a las provincias a alfabetizar a la gente, pero de paso ya metiendo ideología política. La ideología política era bien simple. El Estado nunca ha hecho nada por ustedes. La condición de atraso, la condición de desplazamiento en la que ustedes se encuentran es parte de lo que el Estado quiere, ¿ya? Porque ustedes no son considerados como ciudadanos, ustedes no son considerados como gente del país, ¿ya? Eso que ese Estado nunca les va a dar beneficios. ¿Qué tenemos que hacer? Acabar con ese Estado y crear un Estado popular con Sendero Luminoso en la cabeza donde ustedes pueden tener más beneficios. Ese es el discurso de Sendero. El Estado nunca ha hecho nada por ti. Cuando tú protestas, viene el ejército y te mete bala, ¿ya? Ese es el discurso que ahí dejó Sendero. Sendero, repito, comienza a asesinar a funcionarios del gobierno y el gobierno comienza a enviar policías, ¿ya? Policías. Pero el policía o el militar tenía un problema. Ellos habían sido preparados para terminar enfrentando guerrillas, como las de la Revolución Cubana, como la del MIR, como la del ELN, que te hablé en la época del primer gobierno de Belaúnde. Cuando los policías fueron, lo que estaban buscando era un grupo de gente armada con su fusil caminando en las calles buscando la lucha armada, guerrillera, pero no lo encontraban, porque Sendero Luminoso tenía otra forma de actuar muy diferente. Sendero Luminoso terminaba teniendo como peculiaridad el hecho de no tener uniforme ni armas, ¿ya? Eran pobladores de una localidad vestidos como cualquiera de ellos, ¿ya? Como cualquiera de ellos. Y todos tenían una regla de oro. La regla de oro era, nadie dice yo soy senderista. Y menos aún, nadie dice, ya nadie sopla quién es o quién es senderista, ¿ya? Ni digo yo, ni digo precisamente quién es. Esa es la regla de oro de Sendero, así lo terminaban planteando. Entonces todo el mundo se va a quedar calladito. Cuando entraba el ejército o la policía, ¿qué es lo que hacían? Buscando, ya investigando. Por ejemplo, llegaban a una tiendita, ya, de las pocas tiendas que hay en las zonas rurales, porque siempre son poquititas, ya. Entonces comenzaban o compraban una gaseosa, un chancay, etcétera, y iban hablando con la persona que está ahí para sacar la información. Y había un senderista, que podía ser cualquiera, y veía a esa persona hablando con el militar. Ah, ya. Al día siguiente esa persona aparecía en la plaza del pueblo, muerta, ya muerta con un cartel que decía así mueren los soplones, ¿ya? Porque se supone que ella estaba hablando. Entonces la gente también por miedo no denunciaba a los senderistas porque sabían que los iban a terminar matando. Y los policías o militares que entraban terminaban muertos. Entre el año 80 y el año 82, el Estado está enfrentando a un enemigo que no ve, ¿ya? A un enemigo que no conoce, ¿ya? Que no conoce. A partir del año 83, sobre todo, el gobierno de Belaúnde cambia ya su forma de actuar y comienza a militarizar las provincias. ¿Qué significa la militarización de las provincias? Que comenzó a poner militares en estas regiones. Hay una gran diferencia entre el policía y el militar. El policía indaga, investiga, mete golpe, encarcela, mete bomba lacrimógena, perdigón si quieres, ¿ya? Pero el militar mete bala, mata de frente, mata. Primero mata, después pregunta, ¿ya? Cuando los militares toman Ayacucho porque ven que el sendero se está desbordando, van a terminar entrando a la Universidad San Cristóbal de Huamanga y van a decir, ah, no, pues si acá empezó la gente de la universidad son terroristas. Ahora, van a discriminarte de acuerdo a la facultad. Si tú estudias medicina, si tú estudias medicina sobre todo, o ingeniería, era difícil que fueras senderistas porque tú vas a tener plata. Pero si tenías una carrera afín a temas sociales, derecho, ya derecho, literatura, ya sociología o historia, entonces mientras más va bajando, más terruco eres. Así, así era la situación. Entonces, a muchos de estos los terminaban llevando al cuartel de los... Primero los llevaban a al estadio de Huamanga. Al estadio de Huamanga. Si te llevaban al estadio de Huamanga y tu vida estaba en peligro, y ahí comenzaban a votar gente. No, tú no eres, tú no eres, tú no eres. Tú sí eres potencialmente. Si de acá te llevan al cuartel de los Cabitos, como se llamaba, literalmente si entrabas ahí no volvías a aparecer. Te mataban. Te mataban y te metían en una fosa común o te mataban y te metían en un horno y desaparecían tus restos. Las madres llorando por sus hijos, pidiendo libertad, pero el Estado estaba actuando así. Los militares entraban a una localidad, decían, a ver, de acá, o sea, por ejemplo, los militares estaban pasando y ¡pum! Apareció una balacera para atacarlos. Los militares se bajaban, entraban al pueblo, agarraban a toda la gente y decían, ¿quién ha sido? De acá, usted, alguien de acá ha sido, y si no han sido ustedes saben. La gente no hablaba. No hablaba uno porque no sabían castellano. Y o no hablaban porque o no iban a decir quiénes eran o nadie iba a soplar por quiénes. No hablan. Ya, ¿ve? Ya, ¿cuántos hay acá? 50. Matamos a los 50 y mataban a las 50 personas, ¿ya? Y la idea del militar era, bueno, si mato 50 es ganancia, porque ya maté 2 o 3 terrucos. 3 terrucos menos es ganancia.
pero lo único que hacían era darle más cuerda a Sendero. ¿Por qué? Porque Sendero decía, el Estado nunca ha hecho nada por ti y cuando protestas te va a terminar atacando. Y lo estaban haciendo. Entonces, acá había algo. Los senderistas acusaban al pueblo de ayudar a los militares y los mataban por soplones. Y los militares acusaban al pueblo de ser senderistas porque o lo eran o no hablaban. Así que, como va a decir más adelante la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la CBR, en su informe, lo que vas a terminar encontrando es que la población más afectada, producto del conflicto armado interno, del terrorismo, no va a terminar siendo ni los militares, ni los policías, ni los gobernantes, ni los senderistas, ni los separatistas. La mayor cantidad de gente muerta es población civil, que estaba en el medio del fuego. ¿Ya? Población civil, ¿ya? Población civil indígena de área rural o campesina quechua hablante. Lo que los dos decían que venían a proteger, al final terminaron siendo los más asesinados por uno u otro bando. Una crisis total. Y eso que estamos hablando solamente de la época de Belaúnde. Espérate porque el tema Sendero tiene 12 años. Ya vamos a ver más adelante qué pasa. Otro evento para Belaúnde, fenómeno del niño de grandes dimensiones del año 83. En la década de los 90 subieron 3 grandes fenómenos del niño. 1925, 1983, 1997. El del 97 es más bravo de todos. Para que entiendas que es un mega niño, solamente recuerda el fenómeno del niño del 2017, ¿ya? Cuando recién entró al gobierno Kuczynski. Inundaciones, huaicos, destrucciones, ya, etcétera. Eso fue lo que sucedió. ¿Ya? Recuerden, no sé si alguien se acuerda, ya no sé si se acuerda. ¿Te acuerdas qué alimentos terminaron subiendo mucho su precio? ¿Ya? A ver si alguien se acuerda, porque hasta memes se terminaban haciendo de eso. ¿Ya? Ahí están hablando. A ver. El limón, papi, ya el limón, El limón terminaba siendo un producto importante. Parecía que ya si en lugar de hacerte tu bling bling tipo rapero norteamericano, tenías que hacer tu bling bling de limones, porque era todo un lujo, ¿no? Ya. Ahora, claro, eras millonario, compadre. Y eso hace subir el precio del ceviche y un montón de cosas como esas. Pero la cuestión es que hay un duro golpe en la economía de Belaúnde. Te repito, el gobierno de Belaúnde tiene problemas. No entiende la realidad socioeconómica del país. La situación económica se va a terminar generando por un montón de deudas y una gran dependencia al préstamo externo que se cae en los últimos 2 años del gobierno. Conflicto externo, conflicto interno, fenómeno del niño, un caos, ya un caos. Entonces, el retorno de Belaúnde, que supuestamente el retorno a la democracia y el bienestar tras el crítico o caótico gobierno militar, era la esperanza de salvación, pero terminó siendo más duro que antes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que ahora el APRA viene con un viejo discurso, que ya te mencioné la vez pasada. Solo el APRA salvará al Perú. ¿Ya? Viejo discurso aprista, y que ahora va a ser canalizado por parte de Alan García Pérez. ¿Ya? Alan García Pérez. Alan Ludwig Gabriel García Pérez, más conocido en la época como Alan Damián. Alan Damián. No sé si ustedes han visto la película, ¿cómo se llama esta película? Donde sale Damian. A ver si alguien me ayuda, ¿ya? Los cinéfilos, ¿ya? La profecía, ¿ya? Alan Damián. Alan García Pérez es un caso muy peculiar. García es el presidente electo más joven, ya más joven que tenía el Perú. Llega al gobierno a los 35 años, ¿ya? Jovencito para la política, ¿ya? Jovencito para la política. Porque en la política uno va haciéndose, digamos, más sabio, ¿ya? Con los años que va rodando en la vida política, en la vida privada, y por lo tanto tiene más decisiones que tomar. Ya no le gana tanto el ímpetu, ya las gana de hacer, sino un poco más la racionalidad, la cabeza fría, las decisiones que puede tomar. Pero Alan García llega muy jovencito a llegar a tomar el control del gobierno. Después de la muerte de Aya La Torre, como te dije, hubieron varias facciones, y la facción cercana a Alan García es la que termina llegando a la presidencia de la República. Alan García es un joven orador muy bueno, muy bueno. Su capacidad oratoria es mejor de la que ninguno de los candidatos ha tenido en los últimos 40 años, ya 50 años, y me quedo corto. Ya Belaúnde era bueno, pero no era tan apasionado como Alan García, que era muy bueno para poder seducir a las masas. Es un encantador de serpientes, es un gran orador. Alan García terminaba planteando solo el APRA salvará al Perú. Todos los partidos de diferente tendencia, militares y civiles, derechistas, izquierdistas, reformistas, conservadores, todos han pasado por el gobierno y nadie ha solucionado el problema del país. El APRA, un partido del pueblo nacido en la década del 20, entendiendo la realidad nacional bajo la imagen del compañero Víctor Real La Torre, y la gente dijo, voto por ti.
ya voto por ti. La gente votaba por su discurso y las mujeres jóvenes votaban por la carita de Alan García Pérez, el cual era para su época bastante alto, guapo, imponente. Hay una cantante argentina de música latinoamericana que se llama Mercedes Sosa, que ya falleció hace algún tiempo, ya, que sería bueno que la escuchen, ya, que terminó planteando en una de sus memorias que ella vivía enamorada de Alan García Pérez, que el día que lo conoció, ya, terminó creyendo que los dioses del Olimpo bajaron a la tierra, ya, alto, imponente, con una seguridad para hablar, así babeaba, ya, babeaba. Eh, 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 no voy a decir más porque están grabando, pero babeada por Alan García Pérez, ¿ya? Alan García logra ganar la elección presidencial en primera vuelta, ¿ya? No, Israel, yo para ese tiempo, año 85, para esa elección tenía 3 años todavía, así que no podía salivar por Alan García. Pero Alan García gana en primera vuelta, aunque no es muy cierto ese término, por si acaso se los menciono. Lo que pasa es que el segundo candidato importante era el alcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingán, alias Frejolito, el del vaso de leche, por Izquierda Unida. Y terminó teniendo el 24% de los votos cuando Alan García tuvo 48% de los votos. Tenía que haber una segunda vuelta porque tenías que ganar con 50% de votos más uno. Pero Barrantes dijo, ¿para qué? O sea, ¿para qué vamos a terminar gastando el presupuesto del Estado en un proceso electoral donde Alan García va a terminar ganando si le faltan solamente 2%? Renunció a la segunda vuelta y Alan García por eso en primera vuelta terminó llegando al gobierno. Alan García, por si acaso también para este periodo, tenía el apoyo de los grandes empresarios del país, ¿ya? Y como fueron 12 grandes familias empresariales que lo ayudaron, ¿ya? A ellos se les suele llamar como los 12 apóstoles, tomando en cuenta que Alan García era algo así como el Mesías, que con su discurso venía a cambiar la realidad del país, entonces tenía sus 12 apóstoles como Jesucristo, ¿ya? Estaba Dionisio Romero del Banco de Crédito, estaban los hermanos Brescia, que eran dueños del Banco Continental, hoy BBVA, más Breca, que era el grupo Breca, más TASA, que es la empresa pesquera más grande del mundo, ¿ya? Peruana, de los hermanos Brescia. Tienes, por ejemplo, a los hermanos Delgado Parker, Genaro y su hermano Manuel, creo que era, el primero dueño del Canal 5 y el otro dueño de Radioprogramas del Perú. Estaba Baruch Ipcher, ¿ya? Dueño de Colchones Paraíso y el Canal 2, ¿ya? Entonces había los Picasso, que eran dueños del Banco Latino de la época, y así hubieron varios personajes de poder económico. No estaba Acuña, no estaban los Añaños, que son otros nuevos ricos, ¿ya? Pero todo ese grupo estuvo con Alan García. Cuando Alan García llega al gobierno, su primera medida, ¿cuál fue? Si la primera medida de Belaúnde fue devolver los medios de prensa, lo primero que hizo Alan García fue esto: duplicó los salarios de todos los funcionarios públicos, ¿ya? De trabajadores del Estado hasta los trabajadores de las empresas del Estado. Les duplicó el salario, no subió 50 soles, 100 soles. Como te dije hace un rato, en la época de Morales Bermúdez subía el salario, el día siguiente se triplicaba el precio de los productos. Pero en la época de Alan García no solamente duplicó los salarios, sino que además de eso congeló los precios de los alimentos. Entonces la gente terminó viendo algo raro. Tenía plata en el bolsillo. Ganaba mi plata, me iba al mercado, gastaba todo lo que quería y me seguía sobrando plata. Entonces pregúntate tú, si es que durante el gobierno de un presidente tienes mucha plata en el bolsillo y tienes alimentos en la mesa, pregunta, ¿el presidente es bueno o malo? ¿Ya? Utiliza tu lógica simple. Si tienes dinero en el bolsillo, los alimentos están controlados y los salarios son altos y me sigue sobrando plata, ¿el presidente es bueno o malo? ¿Ya? Entonces, la gente va a terminar respondiendo que el presidente es buenísimo, buenísimo. Del año 85 al 87, ya al 87, el gobierno de Alan García tiene una aprobación no menor de 85%, porque la gente tenía plata en el bolsillo. Por ahí alguien ha respondido al final, ya, pero malo para el futuro, profe. Claro, eso es lo que está respondiendo Israel. ¿Es malo el futuro? Por supuesto. Pero la gente no ve eso. ¿Ya? La gente no ve eso. La gente ve solamente este punto. Es como que, por ejemplo, ¿ya? Fuera de todo el tema del vacuna gate y todo lo demás, el Perú es uno de los países, ¿ya?, que mayor cantidad de dosis de vacuna ha recibido, ¿ya? Pero los medios de prensa opositores al gobierno terminan diciendo, sí, pero mira, solamente han terminado llegando 300.000 vacunas y primero llegó Ecuador, primero llegó hasta Bolivia y ¿por qué nosotros tenemos, todavía no llega? Sí, pero nosotros terminó llegando de frente 1.000.000 de vacunas, a otros les ha terminado llegando que 150.000 y a nosotros 1.000.000. O sea, no importa que llegue primero o después, la cuestión es al final que hagas la evaluación. Pero se va a hacer todo ese escándalo. Ahora, con Alan García va a ser lo mismo. Mientras que la gente tenía dinero en el bolsillo, no pasaba nada, la gente estaba contenta.
Pero hay un montón de analistas económicos que le decían al gobierno, gobierno, estás cometiendo un problema, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú estás sacando dinero de tu bolsillo, subsidiando el precio de los productos, pagando un montón de salarios, pero todo ese es dinero del Estado. Tú estás agarrando las reservas y le estás dando al bolsillo de la población. Entonces vas a tener un problema. Alan García decía, no te preocupes, ¿dónde está la solución? Decía Alan García. Y Alan García hacía su conferencia de prensa y ponía su pizarrita en Palacio de Gobierno y te explicaba todavía cómo que eso iba a solucionarse. Y por eso la gente le quería, porque era muy convincente. Alan García decía, mira, a ver, si yo termino dando estos salarios, ¿qué va a pasar? La gente va a tener una gran capacidad de consumo. Si consume, va a comprar un montón de cosas. Si compra un montón de cosas, las empresas van a estar obligadas a producir más, ¿ya? Y por lo tanto van a dar más puestos de trabajo. Y estas empresas son las que van a terminar pagando los impuestos al Estado. Es más, esta gente que consume y tiene capacidad de ahorro va a poder formar otra empresa y esa empresa va a terminar pagando al Estado y así vamos a tener el dinero. Entonces, lo que se tiene que hacer es que el Estado haga este gasto impulsando el mercado interno. La gente decía, claro, claro que sí, pero lo que salía era mucho más de lo que entraba. Y esto no iba a ser posible que se sostenga durante mucho tiempo. ¿Ya? Es como que, por ejemplo, tú comiences a tener trabajo, por supuesto, convence a cualquiera. Alan García tiene esa capacidad. Es como que tú comienzas a tener trabajo, ¿ya? Y te están pagando a ti 1.000 soles mensuales, porque recién estás empezando, 1.000 soles mensuales, ¿ya? O sea, si ya estuvieras con tanta experiencia, ganarías como la tutora acá tienen que ganar pues, 8.000 soles mensuales como tutora de Mega, ¿no? ¿Ya? Y ni los profesores ganamos tanto, ¿ya? Entonces, ¿qué va a terminar pasando? ¿Ya? Tú ganas 1.000 soles mensuales, pero comienzas a darte una vida, ¿ya? Como si ganaras 5.000, ¿ya? 5.000. Profesor, ¿y cómo va a gastar tanto si solamente gano 1.000? Ah, bueno, es que te dan tus tarjetas de crédito y tú comienzas a gastar y a gastar y a gastar y a gastar y a pasar las tarjetas, que es lo más rico del mundo. Y ahora paga, pero ya, ahí está, ahí va a comenzar el inconveniente. Para el año 86, cuando el gobierno de Alan García terminó ya viendo los problemas que tenía, ¿qué fue lo que hizo? En una reunión de la ONU, Alan García fue como representante del Perú y terminó mencionando ante todos los países del mundo que la nueva gran tiranía del mundo la ejercía el Fondo Monetario Internacional, que obligaba a los países pobres a pagar el 10% de su PBI como parte del pago de la deuda externa. Perú se revela ante eso y el Perú ya no va a pagar 10% del PBI, sino solamente 10% de lo que ganemos por exportaciones. Los países del mundo aplaudieron a Alan García y su posición, etcétera, pero nadie lo siguió, ¿ya? Nadie lo siguió, ¿ya? Solamente hubo un país que lo siguió, Brasil, pero te voy a explicar. ¿Qué hizo el Fondo Monetario Internacional? Le dijo al Perú, ¿sabes qué, Perú? Mi acuerdo contigo no es 10% de lo que ganes por exportación, es 10% del PBI. Ahora, tú no me quieres pagar, no me pagues, papi. No hay problema. Agarra tu plata, la envuelves y te la metes en el bolsillo, porque no te la voy a aceptar. Pero a partir de ese momento, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial los van a terminar declarando como países inelegibles para crédito o préstamos e inversiones. ¿Qué significa? Que si nosotros le pedimos al Fondo Monetario plata, no nos va a prestar. Y si algún inversionista extranjero le dice al Fondo Monetario, ya un árabe, por ejemplo, le dice, mira, yo tengo platas acá para invertir, ahora dime tú, Fondo Monetario, ¿dónde invierto? ¿Ya? Entonces el Fondo Monetario dice, invierte en Liberia, en África, que se están matando por una guerra civil durante décadas. Invierte ahí si quieres, ¿ya? Pero en el Perú no. Y en el Perú no, ¿por qué? Porque no pagan su deuda, porque no cumplen sus acuerdos. Nos sacaron del mapa del comercio internacional. Y el gobierno de Alan García tenía más problemas porque ahora de dónde sacaba más plata para seguir haciendo sus gastos. Era absurdo lo que estaba pasando. ¿Qué pasó luego? Para el año 87, cuando el gobierno ya se sabe sin dinero, terminó haciendo un proyecto. Y ese proyecto terminó siendo el proyecto de estatización de la banca. Profe, ¿eso qué cosa significaba? Significaba que el gobierno necesita liquidez, necesita dinero para poder gastar en el día a día, para poder invertir. ¿Qué es lo que va a decir el gobierno? El gobierno va a decir, a ver, ya a ver, la banca tiene dinero, ya tiene dinero. Entonces yo le voy a quitar el dinero a los bancos, van a pasar a manos del Estado y con eso voy a terminar haciendo los gastos que tengo. Los bancos dijeron, ¿estás loco? ¿Ya estás loco? Profe, ahí me hago una pregunta. Tú hace un rato me has dicho, o me has hablado de los Brescia del Banco Continental, de los Picasso del Banco Latino, del Romero, que es dueño del Banco de Crédito. ¿Y por qué Alan García se va contra ellos si ellos eran sus aliados? Lo que pasa es que García terminó creando esto de acá. Te explico. El dólar MUC. ¿Ya? El dólar MUC. ¿Qué es esto del dólar MUC, profe? MUC significaba moneda única de cambio. Antes, si tú querías dólares, tenías que ir a cambiar tus dólares al banco. El dólar bancario, así se le llama.
hasta ahora uno puede cambiar dólares en el banco, lo que pasa es que el banco determina cobrando más, ya más, o te termina pagando menos por el dólar de lo que puedes terminar consiguiendo con casas de cambio o cambistas en la calle. ¿Qué pasó entonces? Cuando se terminó creando el dólar MUC, el gobierno peruano recibía dólares del gobierno de los Estados Unidos a bajo precio, a bajo precio. Entonces el gobierno de Alan García le dijo a los empresarios, ¿ya? Yo te voy a prestar estos dólares a bajo precio, supongamos. Un dólar cuesta 5 soles en el banco, pero a mí me lo dejan a 4. Yo te lo termino prestando a 4. Te presto 1 millón o 100 millones de dólares a 4 soles, ya a 4 intis cada dólar, y tú me devuelves esa misma cifra, 400 millones de intis, sin intereses, pero invierte, genera puesto de trabajo. ¿Sabes qué hicieron los grandes empresarios? Recibieron la plata, ya, y no invirtieron en nada. Y menos terminaron pagando esa deuda. Y Alan García se sintió traicionado. Entonces Alan García decir, se estatiza la banca. Cuando se intentó estatizar la banca, los trabajadores bancarios salieron a las calles a protestar. La Fuerza Aérea, el día que se quiso hacer el intento de estatización de banca en el Congreso, la Fuerza Aérea terminó haciendo pasar aviones por encima del Congreso, como diciendo, a ver, hagan intento de estatización de la banca para que vean cómo nos terminamos atacando, ¿ya? Y los banqueros van a terminar utilizando a Mario Vargas Llosa como su representante. Y Mario Vargas Llosa va a terminar hablando de que el Estado no debe intervenir en la economía, sino solamente como un rol subsidiario. Entonces planteaba el llamado modelo neoliberal que al final se va a imponer con Fujimori. Vargas Llosa va a criticar duramente al gobierno de Alan García y la estatización se tuvo que echar para atrás. Pero el gobierno ya no tenía plata. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Alan García? Le dijo al Fondo Monetario, préstame dinero, y el Fondo Monetario le dijo, no te voy a prestar nada, ya no te tú no querías pagar solamente lo que querías, pero el gobierno le dijo, pero te pago lo que quieras, compadre. Es más, para que veas que yo voy a hacer lo que tú me dices, a partir de ahora ya no hay subsidios, ya no voy a terminar congelando el precio de los productos, y el precio del producto, pum, 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 comenzó a subir, y la moneda nacional, pum, 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 comenzó a devaluarse. Como no había reservas, el gobierno comenzó a emitir billetes sin valor, sin valor, sin reservas que los terminen sosteniendo. Así que los intis pasaron a ser decenas de intis, cientos de intis, miles de intis, millones de intis, ya, millones de intis. Yo siempre digo, yo a los 7 años, 8 años, terminaba siendo millonario, ya, mi propina semanal era 5 millones de intis, que yo recuerdo muy bien a los 5 millones de intis, año 89, vamos a suponer así, con 5 millones de intis tú podías comprar un tarro de leche y 10 panes. Profesor, ¿y tú cómo sabes eso? Ah, porque mi papá me daba mi propina de 5 millones de intis y automáticamente me la quitaba para terminar comprando cosas para la casa, para que yo contribuya a la casa, ¿ya? Pero era una locura, ya era una locura. O sea, si ves precisamente cómo los venezolanos veían su moneda devaluarse día a día, ya día a día, esa es la famosa maquinita, eso es lo mismo que nos pasó en la época de Alan García. Y si tú ves cómo los venezolanos comenzaron en un éxodo a escaparse de Venezuela por la crisis económica, ¿ya? Y la violencia que venía existiendo en las calles de Venezuela, es lo mismo que terminaba pasando en el Perú. En el Perú era la crisis económica y Sendero Luminoso, que era una situación muy grave. La gente comenzó a migrar a Argentina, a Chile, a Venezuela, ¿ya? Y si tenías más plata, Estados Unidos, Europa, ¿ya? O a Japón. Y la gente migraba porque el Perú era una lágrima, era una crisis tremenda. Del año 87 para adelante, el gobierno de Alan García es crítico. Y a eso súmale la tremenda corrupción que había del gobierno aprista. ¿Ya? El gobierno aprista, los apristas crearon puestos de trabajo para los apristas en todos los ministerios y municipios. Los apristas tenían carnet de aprista, el famoso tarjetazo, carnet de aprista. Tú te ibas a los mercados donde los alimentos escaseaban porque la gente tenía que hacer cola por pan, por arroz, por azúcar, etcétera. ¿Ya? Pues ahora, si tenías carnet de aprista, había comida, había carne, ¿ya? Por ejemplo, para ti, para los demás no. ¿Ya? Así era la situación de crítica, ¿ya? De crítica, un caos tremendo. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? ¿Qué pasó con el tema Sendero? Uf, el tema Sendero se volvía cada vez más grave. Para el año 87, Sendero Luminoso plantea haber llegado al equilibrio estratégico. En castellano significaba que tenía el mismo peso que la fuerza militar para poder enfrentarse al gobierno, ¿ya? Lo cual no era tan real, ¿ya? Yo he leído muchas investigaciones, una tesis de un profe mío en la maestría, que ahorita se me va su nombre, que hablaba del MRTA sobre todo, ¿ya? Y que mencionaba que eso no era tan cierto, sino que la violencia militar con la que se había actuado por parte del Estado en la zona de las provincias hizo que Sendero y el MRTA se vayan retirando en realidad de la zona de la sierra. Y por lo tanto, ante la debilidad, comenzaron a atacar Lima. En Lima van a terminar entrando un montón de organizaciones.
sindicatos, SUTEP, contactos con los profesores en las universidades, en las organizaciones barriales, y habían barrios rojos, barrios donde Sendero tenía mucha influencia. ¿Cuáles eran esos barrios? A ver, vamos a poner, a ver si choco con alguno de ustedes. Vamos de norte a sur, ya, de norte a sur. Barrio Rojo, Comanche, Comas, ya era Barrio Rojo, ya Barrio Rojo. Barrio Rojo, vamos por eso de norte a sur, Barrio Rojo terminaba siendo Independencia, San Martín de Porres, sobre todo en la zona del cerro, Tahuantinsuyo, en la Independencia. Barrio Rojo terminaba siendo el RIMAC, ya atrás de la Uni y en el Cerro San Cristóbal. Barrio Rojo terminaba siendo Ate, Vitarte, y más rojo que todos estos era el Agustino, del Agustino. Rojo también terminaba siendo Villa María, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Pamplona, más rojo que todos. Ya las COVAPs de Villa El Salvador, otro rojo, pero Sendero Luminoso había entrado a varios lugares, ya choqué con tu barrio, ya choqué con tu barrio. Ahora, pero era parte de la época. Algunos de ustedes tal vez han tenido familiares que han terminado, por ejemplo, han sido desplazados en la década de los 80 de sus respectivas provincias y han venido a Lima huyendo de la violencia de los militares o de Sendero. O, por otro lado, han terminado teniendo familiares que han terminado participando en la lucha armada de los senderistas, porque consideraban que ese era el camino para el desarrollo del país. Y era la condición de la época, era lo que sucedía en ese momento, por si acaso. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta durante este periodo? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? En el año 87, Sendero tiene cada vez más presencia en Lima y se introduce en las universidades, en todas, en mayor o menor grado, de mayor o menor grado. En la UNI, en el Callao, en la Católica, en San Marcos, en la Cantuta, ya sobre todo en esta última. Pero lo que vas a terminar encontrando también es otra cosa. Hay un montón de jóvenes que estudiaban en estas universidades y recuerdan, ni terminaban su carrera, porque una carrera profesional en esa época, que era de 5 años, terminaba en 10, porque había paro armado, entrada de los militares, y al final siempre se terminaban cortando las clases. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Este grupo de gente que se quedó en la universidad, por ejemplo, muchos eran de provincias, muchos eran de provincias, y con poca familia en Lima, y Sendero te captaba dándote comida en el comedor o dándote un lugar donde terminar durmiendo en la residencia universitaria, y te iban captando, metiéndote a Sendero. Pero no te metían pues como líder de la revolución mundial con Abimael Guzmán, ¿no? Sino que te terminaban dando a ti volantes para que los repartas en la calle para alguna paro armado, como se llamaba, ¿ya? Entonces, tú estabas repartiendo volantitos, venía un militar, un policía, pum, camuflado y ¡fa! 20 años de cárcel por estar con Sendero. Y era absurdo, porque tú repartías volantes, es un chiquillo medio tonto que había entrado a este sistema sin conocerlo. Pero para el año 87 cambia la cosa. En el gobierno de Alan García se van a hacer dos cambios, que se crea el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional era una suerte de fusión entre Guardia Republicana, Guardia Civil y Policía de Investigación del Perú, la PIP. Se crea un solo grupo para terminar enfrentando el tema del conflicto armado interno. Y en el caso de la policía, aparece un grupo llamado el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía, que es el que se encarga en realidad de la captura de los líderes del MRTA y de Sendero Luminoso. Van a terminar haciendo una persecución silenciosa, poco a poco, hasta terminar llegando a los líderes. En el caso te explico cómo era, bien fácil, bien fácil. Se comenzó a jalar el hilo y la madeja, encontraron un pequeño hilito y de ahí comenzaron a jalar hasta llegar al fondo, ¿no? ¿Cómo llegaban a esto? Joven sanmarquino que estaba repartiendo volantitos por una lucha armada, pum, lo chapaban, lo llegaban a seguridad y estaba golpe, habla, ¿dónde está Abimael? No sé, no voy a decir, porque no sabía, ¿ya? Después de meterlo 2 meses en la carceleta, lo liberaban. Cuando lo liberaban, regresaba todo chancado a la universidad y decía, nunca terminé soltando ninguna información de ninguno de ustedes. Pero la policía lo dejaba, ¿para qué? Para perseguirlo. Porque este pata se iba a reunir con gente que tenía la misma ideología que él y que tenía un coordinador. Entonces, una vez que yo encuentre al coordinador, voy a terminar persiguiendo a ese coordinador que tenía a otra gente de su nivel y tenía un coordinador, y así ir jalando la madeja hasta llegar a Abimael. ¿Sabes cuánto tiempo se demoraron? 4 años. 4 años. Trabajo de inteligencia lento, pero van a terminar teniendo sus frutos. No se olviden, ¿eh? Ya no se olviden. Acá les estoy poniendo datos. Hay violación de derechos humanos por ambas partes. Senderistas matando pueblo, gobierno o militares matando también. Eso genera una masiva migración int y ex, dice ahí, interna de las provincias hacia las ciudades de la costa como Lima o externa hacia otros países. Y la corrupción de la época del gobierno de García fue total.
Para el año 90, vuelvo a repetir, solo faltaba el APRA, ya llegar al gobierno y supuestamente iba a ser la solución, pero no lo fue, no lo fue, al contrario, nos dejó peor que antes. Yo recuerdo mucho, sí estaba chiquillo, pero ya tenía algo de conciencia, 8 años, 7 años, que había un programa cómico, que tal vez lo hayas escuchado, que se llama Risas y Salsa, era el programa cómico de la época, era el programa cómico de la época, no sé si lo habrán escuchado, ¿ya? Claro, sí, Risa y Salsa era el programa de la época. Y había varios comediantes, Ricky Toso, etc. Pero el comediante sobre ese tema era no Carlos Álvarez, que luego va a hacer comedia política, sino sí, pero el Chibolín con Keiko era después todavía, ¿ya? Era mucho después. Aquí estaba el tema, porque Keiko es más adelante todavía, pero el tema era Manolo Rojas, ¿ya? Manolo Rojas. Manolo Rojas, que espero lo hayan escuchado como cómico, tenía un sketch, ¿ya? Que se llama El Brother Pablo. ¿Por qué? Porque en esa época, ya al mediodía, Canal 5, había un microprograma evangélico de no me acuerdo si era puertorriqueño el señor, que se llamaba El Hermano Pablo. ¿Ya? El Hermano Pablo. Entonces él lo terminó caricaturizando y le puso El Brother Pablo. Y hablaba de la crisis del Perú, de los muertos, del tema de la violencia, y hablaba de Jerusalén, porque en Jerusalén habían guerras constantes entre judíos y musulmanes. Entonces hablaba de todo eso y era un mate de la risa, pero era una crítica muy aguda, muy inteligente, pero también muy fuerte sobre la crisis del gobierno que se venía sufriendo. Para la elección de 1990, ya había un candidato que debió ganar, Mario Vargas Llosa. Él estaba criticando al gobierno de García y era candidato desde el año 87 hasta el año 90. ¿Por qué pierde Mario Vargas Llosa? Por Gil, ¿ya? Es lo mínimo que le puedo decir. Él pierde por exceso, ¿ya? Exceso de sinceridad, ¿ya? Mario Vargas Llosa del principio terminó hablando del modelo neoliberal. ¿Qué cosa decía él? ¿Ya? ¿Qué cosa decía él? Las empresas del Estado son ineficientes y además de eso no terminan siendo modernas. ¿Qué hay que hacer? Vamos a privatizar estas empresas para que el Estado ya no gaste y que un privado se haga cargo y este personaje invierta en este negocio y lo haga productivo. La gente, sí, 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 y va a llegar más tecnología, sí, tecnología, y por lo tanto más modernización, su modernización, bacán. Pero el empresario que venga, por ejemplo, ya no va a tener 5.000 trabajadores en una empresa, porque solamente va a requerir 2.000 porque tiene más tecnología y votará trabajadores. Entonces ahí la gente comenzó a mirar raro el modelo neoliberal. Y no solamente eso, sino que se le va a pagar a cada quien de acuerdo a sus capacidades. Y si ya no tienes capacidades para poder estar en un trabajo, entonces se te sacará para poner a alguien más joven que tenga las capacidades de poder estar ahí. Y los trabajadores que tienen 20, 25 años en un puesto de gobierno decían, oye, eso ya no me conviene. Entonces la gente comenzó a agarrarle miedo al modelo neoliberal y dijeron, no, ya no, el modelo neoliberal era un problema. Como Alan García lo habían criticado tanto, Alan García, que tiene el control del gobierno todavía en la parte final, va a ser toda una contracampaña contra Vargas Llosa y el modelo neoliberal que afectaría al pueblo. Así que para las elecciones del año 90, el APRA que estaba saliendo del gobierno, dijo, ¿a quién podemos apoyar? ¿Ya? Primero intentaron apoyar a Ezequiel Ataucusi Gamonal, ¿ya? Líder de un grupo evangélico llamado FREPAP. ¿Por qué? Porque como estábamos en crisis económica, la religión podía ser una alternativa, el del pescadito, ¿ya? Pero al final dijeron no, porque la gente del Perú es creyente pero católica, así que este grupo no va a tener peso. Aparte de la forma en que se visten, la barba larga, no. Al final terminaron apoyando a alguien poco conocido, Alberto Fujimori, ¿ya? Alberto Fujimori terminaba siendo un personaje, repito, poco conocido. No es que fuera desconocido. Era rector de la Universidad Agraria de La Molina, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, tenía un programa de agricultura en el Canal 7, que si es el Canal 7 muy poca gente lo ve, y si era de agricultura a las 5 de la mañana, peor nadie lo veía. ¿Ya? Era dueño además de una academia preuniversitaria. Así comienzan los corruptos, ¿ya? Con una academia preuniversitaria. ¿Ya? Mega creo que se llamaba su academia. ¿Ya? Ya no es una broma por si acaso, pero él tenía una academia preuniversitaria para la gente que se preparaba para La Molina, para la Universidad Agraria, ¿ya? Y habría que tomar en cuenta, yo no, pues son estancias, pues son estancias. Pero ya hay que tomar en cuenta toda esta cuestión. De esa manera, Fujimori que era, a Fujimori lo proyectaron de la siguiente manera, ¿ya? ¿Quién era Fujimori? Fujimori era el japonés. Y en los programas lo ponían como el samurái, ¿no? Como el samurái, que es una idea graciosa. Y además Fujimori se prestaba. Fujimori terminaba yendo con su kimono, con su espada de samurái. Lo imitaba, no me acuerdo si Arturo Álvarez o alguien parecido. Y entonces él salía y la gente jajaja se vacilaba con el chinito. Qué gracioso el chinito. La onda que en la que se hizo conocido es porque al japonés lo relacionaron con eso, ¿no? Japonés serio, japonés no se ríe, japonés es racional, inteligente,
le gustan las matemáticas, ya el japonés, buen negociante, los japoneses que venían teniendo sus negocios. Entonces, la gente comenzó a relacionarlo así, ya positivamente, ya positivamente. Y mientras que Mario Vargas Llosa iba cayendo, la imagen de Fujimori iba creciendo. Fujimori es un outsider, de eso ha sido pregunta de examen de admisión. Outsider, ¿qué es eso de outsider? Significa que está fuera del sitio, fuera de la foto, ¿ya? O sea, digamos, la foto electoral de la selección del año 90 no tenían a Fujimori como posible vencedor. O sea, la foto estaba entre Mario Vargas Llosa, Luis Alva Castro de Lapra y algunos otros más, pero Fujimori estaba detrás. Yo no sé si alguna vez han visto Carrera de Caballos. A mi papá le encanta. Pues en la carrera de caballos tú puedes estar viendo en una carrera de 2000 metros que en los primeros 700 metros hay dos caballos que están ahí como locos peleando, peleando adelante, pero atrás ves a un jinete que está avanzando despacito, despacito, que va hasta medio parado sobre el caballo y a galope normal, ¿ya? Pero en los últimos 1000 metros comienza a avanzar. Él terminó siendo Fujimori. Él estaba fuera de la foto de los posibles ganadores y terminó ganando al final, ¿ya? Ganando al final. Fujimori gana porque la gente está aburrida de los partidos tradicionales. Acción Popular, ya el Partido Popular Cristiano, que al final le dieron su voto a Mario Vargas Llosa y lo terminó debilitando más, porque eran partidos tradicionales que no habían cambiado el país y que ahora querían seguir gobernando a través de Vargas Llosa. Y Fujimori decía que él no era de un partido tradicional y además hablaba de algo básico, no shock. No shock. Ese era su discurso. No shock, no shock, yo no voy a hacer shock, yo no voy a hacer shock, yo no voy a hacer shock. Bueno, en el debate presidencial en segunda vuelta, ya con Mario Vargas Llosa, en la que Mario Vargas Llosa creía que iba a terminar ganando el debate, Fujimori trapeó el suelo con él, ya, porque terminó criticando muy, muy fuertemente lo que Vargas Llosa quería hacer, porque iba a afectar al pueblo. La gente decía, bueno, con Fujimori no se va a hacer el shock, van a haber cambios progresivos. En menos de 20 días de su gobierno, se terminó aplicando el Fuji Shock, ¿ya? El Fuji Shock, así se la va a terminar llamando. ¿Y por qué hablamos del Fuji Shock? Porque lo hizo Fujimori, ¿ya? Fujimori. ¿Qué implicó el shock económico de Fujimori? El objetivo del shock era esto, reducir la hiperinflación. El Perú había terminado teniendo niveles espeluznantes de hiperinflación. El Perú había tenido un promedio de 7.650% de hiperinflación anual para julio del año de 1990, cuando llega Fujimori al gobierno. Y si te das cuenta en este cuadro, la hiperinflación comenzó a subir, 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 subir de manera violenta. En todo el gobierno del APRA se tiene una hiperinflación acumulada de día a día de casi 2,5 millones de hiperinflación, ¿ya? Es la peor hiperinflación de toda la historia de América Latina hasta que fuimos superados primero por Haití tras el terremoto de los años 2000, ¿ya? Y luego por Venezuela, por lo que ya conocemos. Pero el peor de la historia. O sea, Alan García nos había dejado peor que los 4 jinetes del apocalipsis juntos, ¿ya? Juntos. Entonces, el Perú venía teniendo una moneda devaluadísima, como los millones de intis que están en esta imagen, con Antonio Raimondi queriendo salir del mismo, ¿ya? Y con, además de eso, una moneda devaluada y además de eso, con precios muy altos. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno dijo, ya no voy a hacer subsidios, ya no voy a hacer subsidios, que los precios suban. Si el gobierno no gasta, entonces la inflación comienza a bajar. Cambiemos la moneda, sacamos los intis y ponemos el nuevo sol. De esa manera, la hiperinflación, ¡boom!, bajó. En un solo año pasó de 7.650% a 139%. Para el año 92 bajó a 13%, para el año 93 bajó a 1.9%. Y de ahí no pasa de 2% anual, ¿ya? Se controló tremendamente eso, pero habría que tomar en cuenta que al principio, ¿cómo era su vida en ese momento? ¿Se hacía colas? No, yo no, porque estaba muy chivolo, pero mis hermanos sí, ya mis hermanos sí. Pero estamos hablando de la época de Alan García. Ahora, habría que tomar en cuenta esto, vuelvo a repetir, el gobierno ya no hace subsidios, ya no controla el precio de los productos ni el tipo de cambio, ya el tipo de cambio, y con eso reduce la inflación. La inflación cayó violentamente, como la estás mencionando, pero además de eso había otro problema. No solamente era necesario dar este golpe, sino que la cuestión era que el gobierno no intervenga tanto en la economía. Y para que no intervenga debería haber un ente autónomo que maneje ya la economía. De esa manera se van a terminar creando dos cosas. Primero, una institución del Estado, pero autónoma, que termine cobrando los impuestos de manera más eficiente. Y se terminó creando la SUNAT, ya la SUNAT que hasta ahora conocemos, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, o la Superintendencia Nacional de Administración Aduanera, ya la SUNAT, ya sea para el comercio interno o externo. Ya se crean estas instituciones y el gobierno comienza a cobrar más impuestos, ya más impuestos. Pero además de eso se crea el BCR, el banco, digamos así, se moderniza el BCR porque ya existía y la idea era terminar estableciendo una emisión monetaria y un control fiscal mucho más duro. Y se comienza a hacer como parte del modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque Fujimori, cuando fue electo, antes de que asuma la presidencia,
se va con auspicio de los Estados Unidos y el Japón ante el Fondo Monetario del Banco Mundial y pide que volvamos a ser admitidos dentro de la economía internacional. Y se nos acepta, pero bajo ciertas condiciones. Y una de las condiciones era que el gobierno peruano, repito, aplique un modelo liberal extremo, ya pagando el 10% del PBI, no interviniendo en esto y promoviendo la inversión extranjera. El gobierno lo va a terminar aceptando y esto va a comenzar a ordenarse poco a poco, ¿ya? Nos reinsertamos en la economía internacional, repito, con préstamos, con inversiones, etcétera. Ya se promueve la privatización de empresas. Este va a ser un caso muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? ¿Ya? Porque la privatización no se podía hacer. La Constitución del 79 no permitía que las empresas que fueron estatizadas, que eran de, digamos, productos sensibles para la independencia nacional, fueran entregadas a privados. Entonces, ¿qué cosa fue lo que pasó? Se va a terminar haciendo otra cosa. Para eso se necesitaba otro cambio, el cambio en la Constitución. La Constitución del año 1993, que en un momento vamos a terminar viendo, terminó cambiando en muchos aspectos, pero el aspecto importante es el capítulo económico. En el capítulo económico se planteaba como ente fundamental la privatización de empresas, que antes no se podía hacer, se tenía que cambiar la Constitución sí o sí, o cambiar por lo menos esa parte. Y se hizo en la época de Fujimori. Con eso recién se comienzan a vender empresas. La primera que se vende es la compañía peruana de teléfonos, ¿ya? Que se le vende a Telefónica de España por una cifra de, creo que $1.000 millones era la cifra, que era una cifra pero estratosférica al final. El gobierno fujimorista y su prensa aliada van a terminar diciendo que wow, España está devolviendo la plata que nos terminaron cobrando o que se terminaron llevando con el dinero del rescate a Atahualpa. Así se comenzó a poner las imágenes para decir que este era un gobierno exitoso. Pero Telefónica recuperó muy rápido su dinero. Claro que el sistema antes era ineficiente y comenzó a mejorar, ¿ya? Pero era una cuestión así, y así comenzaron a privatizarse empresas mineras, el servicio eléctrico, todo. El gobierno, bajo este modelo neoliberal, terminó entregando todo a privados, principalmente extranjeros y fundamentalmente chilenos, que comenzaron a comprar muchas empresas nacionales. Por otro lado, Fujimori cuando llega al gobierno desde el punto de vista político se va a convertir en un presidente muy populista y asistencialista. Fujimori es uno de los pocos presidentes que terminaba llegando a un cerro, a un asentamiento humano, a un lugar alejado. ¿Ya? De la nada aparecía un carro del gobierno, ¡pum!, terminaba apareciendo en algún lugar. Y la gente salía, ¿y qué hace el presidente acá? ¿Ya? Y le preguntaban, ¿qué cosa necesita? Agua, luz, desagüe, pista. ¿Ya? Perfecto, le ponía, ¿qué más necesita? Colegio, comer popular. En menos de 2 meses ya tenías. Entonces con eso la gente decía, oh, Fujimori, ya, Fujimori-san, ya la gente lo apoyaba. Ahora, Fujimori hacía esto y cada vez que había una inauguración, ¡pum!, aparecía la prensa y le decía, Fujimori le decía, estamos haciendo esto en bien del pueblo y podemos hacer más, solamente hay un problema, el Congreso. El Congreso nos obstruye, el Congreso termina debilitando las medidas del gobierno, el Congreso malo, y terminó poniendo esa imagen día a día, generando en la cabeza, ya metiéndote en el inconsciente que el Congreso termina siendo un limitante para el desarrollo del país. Así que para el 5 de abril de 1992, ya con un Fujimori, con un gran respaldo popular, Fujimori va a terminar literalmente cerrando el Congreso. Hace el famoso autogolpe del año 92, creando el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional y planteando que se tenía que disolver el Congreso y tenía que reformarse el poder judicial corrupto que existía en el país. ¿Era corrupto? Sí. ¿Ya? ¿El Congreso era obstruccionista? No tanto, ya no tanto. Pero Fujimori lo hacía porque estaba estableciendo un gobierno autoritario. Un gobierno autoritario, te lo definí cuando hablamos de Leguía y te lo definí en la clase anterior que hemos hablado de Velasco. Un gobierno autoritario tiene 3 características. El poder se va a terminar centralizando en manos de uno de los poderes del Estado, en este caso principalmente del presidente. ¿Ya? Cierra el Congreso, reforma el Poder Judicial y todos van a estar ahora a su favor. Como hubo una presión internacional, Fujimori va a terminar creando el CCD, el Congreso Constituyente Democrático. Y ese Congreso Constituyente Democrático fujimorista le va a dar vida a la Constitución del año 93. Segunda característica, un gobierno autoritario, establecer leyes que estén adaptadas a sus intereses. La Constitución del 93 no solamente hablaba de un modelo neoliberal y las privatizaciones, sino que también establecía un segundo punto importante, que el presidente podía reelegirse de manera inmediata una vez después de acabado su primer periodo presidencial. ¿Ya? La tercera característica es que va a terminar eliminando sus opositores, y en el caso de Fujimori lo va a terminar haciendo físicamente. ¿Ya? Se crea un grupo especial llamado el Grupo Colina, ¿ya? Tiene un nombre y acá debe estar, ya está, sí, el Grupo Colina. El Grupo Colina, del Ejército, fue un grupo paramilitar. O sea, un grupo de militares del cual el gobierno venía teniendo conocimiento, que terminó asesinando de manera selectiva a un montón de gente acusándolo de terroristas.
Varios eran y varios no, pero el gobierno no puede terminar actuando de manera ilegal. Se supone que son los primeros que deben terminar protegiendo la ley. Y mataban gente, repito, con asesinatos extrajudiciales. Es un tema muy peculiar también, porque estaba el tema de Sendero. Justo cuando Fujimori era el golpe de Estado, en abril del año 92, y se tenía que aprobar o desaprobar la constitución que estaba poniendo el Fujimorismo en el año 93, en septiembre del año 92 termina siendo capturado, el 15 de septiembre, Abimael Guzmán. ¿Ya? Termina siendo un tremendo éxito para Fujimori. Lo captura el GEIN, ¿ya? El grupo de la policía. Fujimori va a decir que ha sido parte de mi gobierno, de la política antiterrorista eficiente que estamos teniendo, y va a terminar inflando el pecho y la gente dijo, wow, Fujimori redujo la hiperinflación, terminó equilibrando la economía, hay préstamos extranjeros, hay inversión y encima acaba con el terrorismo. Fujimori, por favor, papi, quédate toda la vida. ¿Ya? Fujimori, recuerden, en su primer gobierno, hasta el año 95 va a ser muy exitoso, ¿ya? Muy exitoso. Y va a tener un gran respaldo popular. Es más, el 1 de enero de 1995, cuando la gente se despertaba de celebrar el Año Nuevo, ya nos enteramos que Ecuador nos había invadido una vez más por el tema de los territorios fronterizos, ya sobre todo en la zona en la zona del Cenepa. Por eso se produce la guerra del Cenepa. Y la guerra del Cenepa, entre enero y febrero del 95, nosotros perdemos la guerra, pero la prensa fujimorista va a terminar planteando que la ganamos, ¿ya? Los aviones se caían solitos, perdíamos un montón de gente, al final se tuvo que hacer una serie de acuerdos que culminan con la paz de Itamaraty del año 95 y el Acta de Brasilia del año 98, en donde terminamos cediendo territorios con el nombre de terrenos binacionales al Ecuador, ¿ya? Perdimos. Pero Fujimori, repito, va a plantear que esto fue una gran victoria para poder hablar de su de su reelección. Para el año 95, Fujimori compite contra Javier Pérez de Cuéllar para la elección presidencial. Javier Pérez de Cuéllar venía de ser el secretario general de la ONU, presidente del mundo, y Fujimori le gana en primera vuelta con 65% de los votos. En primera vuelta lo aplasta. Pero hubo corrupción, no creo. Y si hubo, o si pudo haber existido, tal vez sí, porque se habló de que también había pasado. Pero la cuestión está en que Fujimori tenía un gran respaldo popular, repito, a pesar de estas acciones violentas del Grupo Colina que la gente conocía. Digamos que la gente en la balanza terminó poniendo lo bueno que fue el gobierno contra estos actos que consideraban irrelevantes. Pero en el segundo gobierno la situación va a terminar siendo caótica. Ya el fujimorismo controlaba las instituciones del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, ¿ya? Y el servicio de inteligencia, dirigido por Vladimiro Montesinos, era precisamente uno de los poderes reales que había en el país, que va a terminar estableciéndose, ya que va a establecerse. En el año 96 se abre un debate en el Congreso de mayoría fujimorista. El debate era, ¿Fujimori se puede reelegir una vez más? ¿Ya? La oposición decía que no, porque Fujimori ya se eligió en el 90, la Constitución del 93 permite una reelección y ya se eligió en el 95. Pero los congresistas fujimoristas van a terminar dando una ley llamada la Ley de Interpretación Auténtica, que está acá. ¿Qué decía la Ley de Interpretación Auténtica? Escúchame, ya decía, Fujimori se elige en el año 90, pero con la Constitución del 79. Ahora, en el año 93 aparece una nueva Constitución, y con esta Constitución Fujimori recién se elige en el año 95. Como esta Constitución permite una reelección, entonces Fujimori se puede reelegir en el 2000. Repito, los fujimoristas, que eran mayoría, sacaron la ley para que Fujimori se pueda reelegir. La oposición hizo lo lógico. Fueron ante el Tribunal Constitucional para que termine definiendo si esto era legal o no. El Tribunal Constitucional dijo, es ilegal una nueva reelección porque sería una reelección y eso no es correcto. Fujimori terminó sacando a los magistrados del Tribunal Constitucional para que no le terminen dando la contra. Gobierno autoritario. Además, Fujimori va a comenzar a comprar Fujimori y el SIN, Vladimiro Montesinos directamente va a terminar comprando la línea editorial de los medios de prensa, escritos, radiales y televisivos, y se ve precisamente eso en los famosos Vladivideos como compra conciencias y líneas editoriales para que terminen apoyando la reelección de Fujimori y critiquen y ninguneen y mariconicen ya a los candidatos de oposición como eran Alberto Andrade, Luis Castañeda Locio y Alejandro Toledo. Así de simple, así de simple. Aparece la prensa chicha o basura, ¿ya? Que va a terminar criticando al gobierno. Es parte de un plan llamado el Plan Emilio, ¿ya? Así se llamaba. ¿En qué gobierno los peruanos se fueron a Venezuela? Con fuerza en la época de Alan García, ¿ya? El primer gobierno. Ahora, en este segundo gobierno de Alan García, de Fujimori también, se produce la toma de la embajada de Japón por parte del MRTA en el año 96, ya casi Navidad del 96, y durante varios meses tuvieron la embajada, pero con el operativo Chavín de Huántar va a terminar liberándose muchos de ellos. Solamente de los
De los rehenes falleció uno de mala suerte, ¿ya? Le cayó un balazo no en la cabeza, le cayó un balazo en la pierna, pero en la arteria femoral y se desangró y se murió. Y el juez se llamaba Carlos Justi, si no me falla la memoria. Ya murieron un par de militares y los senderistas. Y varios también terminaron teniendo secuelas. Y a mí me parece muy injusto que los hayan terminado procesando legalmente. ¿Ya? Sagasti era uno de los rehenes, no lo sé. ¿Ya? No, no sé ese dato. ¿Ya? Si tú lo dices, si lo has leído, bacán. Pero yo no lo recuerdo. ¿Ya? Por lo menos no era tan conocido en la época Sagasti. ¿Ya? Bacán. Pero, ya, la cuestión está en que me parece muy injusto que hayan terminado pasando por procesos judiciales en su contra. Hubieron gente que hizo asesinatos extrajudiciales, ya, pero la mayoría no, y ya se hizo todo un tema político. Bueno, finalmente, ¿qué pasó? Hay todo un problema al final del gobierno de Fujimori, que son hechos que se enlazan. Fenómeno del Niño del año 97-98 con una crisis económica profunda. Súmale a esto la crisis de los tigres asiáticos, ¿ya? Que hay una empresa norteamericana, coreana, disculpa, llamada Daewoo. Y Daewoo, ya cuando cae, pum, arrastra a Corea del Sur a una crisis económica y los países del sudeste asiático entran en crisis y se genera una crisis internacional. Se genera el efecto samba, o sea, la caída de la bolsa de Brasil, el efecto tango, la caída de la bolsa de Buenos Aires, Argentina, el efecto tequila, la caída de la bolsa de México, y esto también afecta a nuestra economía, porque muchas de nuestras exportaciones iban hacia el territorio asiático con el que se venía teniendo muy buenas relaciones. ¿Qué cosa fue lo que sucedió? Ya, lo que sucedió es que el gobierno peruano entra en una dura crisis para ese entonces. Súmale a esto las marchas multitudinarias que comienzan a aparecer contra el gobierno de Fujimori. Del año 90 hasta el año 98 no habían protestas en las calles, porque el gobierno de Fujimori terminó llegando a esta conclusión. Todo aquel que protesta contra mí, que termina siendo un gobierno que nos ha llevado, que nos ha sacado de la crisis, son terrucos. De la terruquización de la protesta, que hasta ahorita lo sigues escuchando, ¿no? Si alguien protesta, caviar, terruco, senderista, ya, etcétera, ya. Pero no tenía nada que ver. O sea, la gente comenzó a protestar contra el régimen y la dictadura y esas protestas fueron creciendo, ya, creciendo. En el año 2000, ya en el año 2000, en primera vuelta gana Toledo, ya se hace el famoso flash electoral y gana Toledo, pero mientras iban pasando las horas, los votos ahora parecían a favor de Fujimori. Puede ser que haya sido cierto, porque como se hizo toda una crítica contra la dictadura, entonces a mucha gente cuando la encuestaban después de salir de la mesa electoral, lo primero que decían es, no, yo voté por Toledo para que no me molesten, pero tal vez también había un proceso fuerte de manipulación electoral. La gente salió a las calles, no quiso reconocer este proceso, al final se pasó a segunda vuelta, en segunda vuelta Toledo renuncia, ya porque dijo acaba de haber fraude, y al final Fujimori gana como candidato único. Se produce la famosa marcha de los cuatro suyos del 26 al 28 de julio para evitar que Fujimori termine poniéndose la banda presidencial. La marcha fue gigante, pero se delegitimó por algo, ¿ya? El mismo gobierno, a través del Servicio de Inteligencia, terminó haciendo explotar el Banco de la Nación en el centro de Lima. Y se acusó que era el terrorismo que estaba volviendo y Fujimori solo él podrá acabar con el terrorismo. Entonces se debilitó la protesta. Pero semanas después aparece el 14 de septiembre el famoso primer Vladivideo, ¿ya? Fernando Olivera, el que le cantó sus verdades a Alan García, terminó dando a conocer el Vladivideo Curi Montesinos, ¿ya? Alberto Curi era el congresista por parte de Alejandro Toledo, ¿ya? Y terminó recibiendo plata de Montesinos para que sea un topo, para que le termine votando a favor del fujimorismo y termine hablando, termine pasando de los datos de lo que pasaba por dentro. Esto terminó siendo un escándalo, porque así como este video había muchísimos más de cómo se comparaban conciencias, periodistas, dueños de medios de comunicación, etcétera, deportistas, todo el mundo había pasado por la salita del zinc, así que Fujimori tuvo que renunciar al igual que Montesinos. Fujimori hace todo un show y luego se va a Japón, ya desde donde renuncia, sacando su partida de nacimiento japonés, ya. Cuando él se va, ya el Congreso no permite que él renuncie, lo van a terminar vacando ya por incapacidad moral permanente e incapacitando para cualquier cargo público durante los próximos 10 años. Ya eso fue lo que se hizo. Después de esto, el Congreso escoge como nuevo presidente del Congreso y nuevo presidente de la República a Valentín Paniagua Corazao, y Valentín Paniagua va a terminar dirigiendo el llamado gobierno de la transición. Gobierno de la transición que va a durar un año y cuya tarea terminaba siendo ya, acabar ya, o convocar un proceso electoral. En ese proceso electoral, ya, sin mayor problema, quien debía ganar era Toledo, porque Toledo es el que había dirigido, digamos, la última etapa del proceso de la lucha contra el fujimorismo.
pero Toledo gana con la justa, ya Alan García, porque apareció un escándalo que es el no reconocimiento de su hija llamada Saraí Toledo, que ese fue otro tema diferente. Mientras que Paniagua estuvo en la cárcel, se va a terminar estableciendo los juzgados anticorrupción para juzgar a los fujimoristas por todos los actos de corrupción por los que eran conocidos. Se va a terminar creando la Comisión de la Verdad para evaluar la violencia política del Perú del año 80 al año 2000, y además de eso el contrato del gas de camisea. Bueno, Paniagua, que tuvo un gobierno interesante, de tránsito, sin mayor problema, ya, repito, va a ser muy reconocido por su chamba, ya. Sagastita que la lleva difícil por el tema de las vacunas y por el tema del coronavirus ahorita, pero Paniagua supo capear el problema. Bueno, esto es todo lo que tenemos que hacer, muchachos y muchachas. Ahora vamos a dar de las claves del avance de la semana. En la 1 la clave es la D de dedito, para que ustedes luego lo puedan revisar. En la 2 la A de avión. En la 3 la B de besito. En la 4 la clave termina siendo la otra B de beso, ¿ya? En la 5 la clave termina siendo la C de casa. En la pregunta número 6 la clave termina siendo la A, al igual que en la 7 también. En la pregunta número 8 la clave de esa pregunta termina siendo la A de avión también. En la pregunta número 9 la clave termina siendo la B de bandera. 9 de bandera. La 10 tiene por clave la A de avión. La 11 me dice respecto al régimen del Fujimorato y los principales hechos políticos en el Perú, se añade cuál de ellos se produjo más tardíamente. ¿Cuál se produjo más tardíamente? Dice, la firma de la Paz de Itamaraty del 95, la emisión del primer Vladivideo, ¿ya? El autogolpe del año 92 y la promulgación de la ley de interpretación auténtica. Lo que se produjo más tardíamente es la emisión del Vladivideo, que fue en la parte final del gobierno, ¿no? La clave es la B de bandera. Pregunta número 12, mira, acá hay una caricatura donde se observa, ya, así como si fuera el libro de Guamán Poma de Ayala, ya, hablando precisamente del inicio del fin, el Vladivideo Curi Montesinos. La imagen hace referencia a qué, dice, y la respuesta es al más grande escándalo de corrupción peruano de la época, ya, la emisión de los Vladivideos. Pregunta 13, la D de dedo es la clave, ya, la compra de líneas editoriales es parte del plan Emilio para poder tener el control de los medios de prensa y tener gente a favor de la reelección de Fujimori, y además de eso los congresistas tránsfugas que se iban al favor del Fujimorismo. Y dos más, Valentín Paniagua, ¿de qué partido era? De Acción Popular, ¿ya? Y durante el gobierno de Paniagua se crean los tribunales anticorrupción con la finalidad de ¿qué? De investigar y procesar a los funcionarios del gobierno fujimorista por corrupción. La clave C. Bueno, muchachos, eso es todo lo que teníamos que hacer. Entonces, me despido para que puedan salir a almorzar, ¿ya? A llenar el estómago. Y fue un gusto haberles enseñado, muchachos, y espero que sigan en Mega para poder cumplir su objetivo de ingresar a la universidad, ¿ya? Un gusto, muchachos, un gran abrazo. Katy, como siempre, me llevo 15 minutos con los chicos, pero habría que terminar el tema. Te los dejo a los muchachos. Muchas gracias, profesor Mendoza. Ya, Gracias. un gran abrazo. Bien, chicos, hemos culminado nuestro... ¿Cómo? Hemos culminado nuestro día. Nos vemos mañana para la clase de química con el profesor Salcedo, iniciando el día jueves. Que tengan una bonita tarde. Hasta